Bleach el orgullo de un protector 76, 100 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 76. El hueco de Ichigo, cazador de la luna, ganó uno de sus combates bimensuales contra Ichigo y tomó el control. El cuerpo de Ichigo era el de un arrancar, y fueron a Hueco Mundo, donde Cazador subió de nivel, primero a Hylian y luego a Adjuchas. Siendo aún Hylian, luchó contra Noitra hasta dejarlo inerte y aprendió sonido, cero y la apertura de una garganta. Sin embargo, Cazador tuvo algunas dificultades iniciales para liberar todo su poder. Como Adjuchas, no podía usar Bankai como lo hacía en el mundo interior de Ichigo. La razón, explicó Zangetsu, era que Bankai era una habilidad exclusiva de Shinigami, y como Oyou, Cazador tenía que usar Resurrección. Adquirió esta habilidad después de que Ichigo despertara en su propio mundo interior. Resulta que cualquier Oyou devorado por Cazador aparecía en el mundo interior para que Ichigo lo eliminara y Cazador obtuviera su poder. Esto solo sirvió para recordarles aún más su naturaleza simbiótica. Ishida Uryu, como parte de su entrenamiento como Kinki, luchó recientemente contra su padre y descubrió la habilidad de disparar flechas con una sola mano. También reveló la existencia de las técnicas del tubo plateado Kinki, equivalentes al Shinigami Kido. Sin embargo, Ishida Ryuken ganó la batalla y procedió a curar a su hijo. Tras recuperarse, Uryu comenzó de inmediato a entrenarse para recolectar y disparar flechas con una sola mano. Inoue y Chad se enfrentaron a Ulquiorra en medio del Dangai, el mundo barrera entre la sociedad de almas y el mundo humano. Tras una breve conversación, Inoue se ofreció como voluntario para ser retenido en Hueco Mundo. Chad buscó rápidamente a Uryu, y ambos convencieron con éxito a Ryuken para que lo dejara ir. Tras un intento inútil de conseguir aliados en la sociedad de almas, atravesaron la garganta que Urahara les había abierto para rescatar a Inoue. Mientras tanto, en Hueco Mundo, Cazador de la Luna, y por encargo, Ichigo, se reunió con Neil y sus compañeros, Pesche y Dondochaka. Tras una breve discusión, Neil finalmente fue informada de su antigua identidad como Nejiel Tuo del Schwank, ex Espada 3. Poco después, se les informó de la captura de Inoue y se les dio una fecha límite para comparecer ante Aizen si quería que Inoue viviera. Tras una irónica discusión en la que Ichigo quería irrumpir y salvarla, y Cazador abogó por la paciencia y la lógica para no ir, Ichigo ofreció un trato. Volverían a luchar. Si Cazador ganaba, podría quedarse con el cuerpo de Ichigo para siempre. Si Ichigo ganaba, recuperaría el control y volverían a las luchas bimensuales como de costumbre. Cazador no pudo resistirse y lucharon, con Ichigo como vencedor al darse cuenta de que podía usar el poder de Cazador en el mundo interior. Con esa victoria, Cazador también le otorgó a Ichigo el uso de su máscara Adjuchas, revelando que hay niveles de uso de la máscara, al igual que hay niveles en una Zanpakuto. Tras recuperar el control, Ichigo usó inmediatamente su máscara de Hylian para abrir una garganta que lo llevó directamente a la tienda de Urahara, donde se encontró con Rukia y Reji, quienes habían regresado a escondidas para ayudar a Uryu y Chad. Los tres regresaron a Hueco Mundo y alcanzaron a sus amigos. Sin embargo, nadie previó que Inoue pudiera escapar sola, usando su Koten Zansum para abrir una puerta de las noches y luego su Santen Kesum para huir con sus amigos. Sin embargo, fue perseguida por el noveno espada, Aroniero Arrururie. Aroniero se había disfrazado de Shiba Kaien, antiguo teniente de Rukia, y tras una breve pseudo reunión, intentaba matarlos a todos. Rukia, sin embargo, convirtió la batalla en un 1 contra 1, convirtiéndola en una lucha de orgullo. Lo mató con el poder de su tercera danza, San no Mai. Shirafume. Sin embargo, Aroniero tenía un compañero. Otro espada llamado Zomari Leroux. Zomari secuestró a Inoue, pero fue perseguido por Ichigo e Ishida. Ishida demostró su nueva madurez al revelar que su velocidad con el Irenkyaku ahora rivalizaba con la de Ichigo en el Bankai. Con esto en mente, Ishida luchó solo contra Zomari mientras Ichigo regresaba con sus amigos con Inoue. Ishida contrarrestó el poder de amor de Zomari con la técnica Kinki de Ransotengai, antes de encerrar a la espada en un bloque de piedra Kinki y perforarle la cabeza con una poderosa pieza de equipo Kinki llamada CL Schneider. Al regresar al mundo humano, el grupo se encontró con casi todo el poder de la sociedad de almas. Salvo Zaraki Kenpachi, Uno Anaretsu, Kurotsuchi Mayuri y Kuchiki Byakuya, todos los Taicho estaban presentes, y casi todos los que hasta entonces habían tenido un Shikaio superior en la serie estaban presentes.
Yamamoto rodeó a Aizen, Jin y Tousen con una barrera de fuego usando su poderosa Zanpakuto de fuego, Ryujin Haka. Con su líder inalcanzable por el momento, Barragan tomó las riendas. Noitra y su fracción desafiaron a Soifon y su Fukutaicho. Grimhow decidió volver a enfrentarse a Ichigo para compensar la pérdida previa de su manada. Ulquiorra, sin embargo, decidió luchar contra Chad. 4 miembros de la fracción de Barragan se movilizaron para luchar contra los defensores de la torre. Ikaku, Yumichika, Kira e Isagi. Luffy, la nueva séptima espada, decidió luchar contra Rukia, Renji, Rajikue y Shiga a la vez. Los demás arrancar no hicieron ningún movimiento para luchar por el momento. Nuevos términos. Nigeki Kesatsu, muerte en 2 pasos. Esta es la habilidad especial de Suzemebachi. Al perforar un punto en el cuerpo del oponente, libera parte del veneno especial de la Zanpakuto, crea un Omonka, ver más abajo, que sirve como objetivo. Al impactar en el mismo punto de nuevo, el veneno se activa y mata al enemigo sin fallar. Omonka. Un objetivo con forma de mariposa creado por Suzemebachi durante el Nigeki Kesatsu. Se pueden sostener varios de estos simultáneamente sobre el cuerpo del oponente. Si bien originalmente, el Omonka se desvanecía con el tiempo, Soifon ha aumentado su poder y control lo suficiente como para que duren indefinidamente. Utsusemi, cigarra. Esta es una técnica especial de Shunpo creada originalmente por Yoruichi. Esta técnica implica usar Shunpo tan rápido que el usuario deja una imagen residual, que incluso puede parecer dañada. Esto podría ser muy similar a la habilidad de Zomari, antes de resurrección, de crear clones de sonido. Rosa blanca, la técnica de Charlotte. Corta toda visión y sensación de Reiatsu entre aquellos que están dentro de la técnica y aquellos que están fuera de ella. Capítulo 16. Lo que nos hace vacíos. Grimhow le gruñó ferozmente a Ichigo, resurrección contra Bankai. Te voy a hacer pedazos. Prometió con una sonrisa psicótica que le recordó a Ichigo a Cazador de la Luna. Inténtalo, gatito, se burló Ichigo, sin perder tiempo en girar a Tensa Zangetsu por la cadena en su dedo para cargar otro Getsuga. Grimhow rugió ante el insulto, pero Ichigo perdió el equilibrio al sentir el rugido crear una onda expansiva en el aire. El espada se abalanzó sobre él con toda la velocidad de su resurrección, intentando aprovechar la sorpresa de Ichigo. Ichigo saltó rápidamente, aunque estuvo a punto de esquivarlo. Grimhow era notablemente, pero no abrumadoramente, más rápido que el Shinigami. La última vez, necesité la máscara para seguir el ritmo, Ichigo frunció el ceño. No. No necesito la máscara para esto. No necesito depender de mis poderes o yo en cada pelea. Sintió la aprobación de Zangetsu al pensarlo, lo que reafirmó aún más su postura. ¿Eso es todo? Preguntó con el tono más aburrido que pudo. Ichigo se encontró bloqueando un golpe de la garra derecha de Grimhow con Tensa Zangetsu, pero rápidamente derribó a su oponente con el Getsuga Tensou contenido. Al mismo tiempo, sin embargo, Ichigo recibió una brutal patada lateral, empujándolo contra la pared de un edificio. Grimhow atrapó el Getsuga con sus codos y fue empujado hacia otro edificio cercano, pero un momento después obligó a disipar el ataque. Durante la momentánea distracción de su oponente, Ichigo no se quedó esperando. Intentando acabar con él rápidamente, decidió volver a intentarlo con Kido. Sabiendo que no podía permitirse el encantamiento, Bizarre intentó el hado más poderoso a su disposición. Extendiendo el brazo izquierdo, con la palma hacia Grimhow, que se recuperaba rápidamente, gritó. Hado 63. Sorensou Katsuri. La explosión dio en el blanco, e Ichigo intentó mirar a través del humo para ver a su enemigo. Eres un poco lento, ¿verdad, Kurosaki Ichigo? Ichigo usó Shunpo justo a tiempo para evitar que Grimhow lo destripara. Reapareció a varios metros de distancia. Usaste sonido para evadir a ese Kido, pensó Ichigo con el ceño fruncido. Eres rápido para ser un Shinigami. El ceño fruncido de Grimhow coincidió con el de Ichigo. Quítate esa maldita máscara, quiero pelear contigo cuando estés en tu mejor momento. Ni una oportunidad, Grimhow. Grimhow pareció incrédulo por un momento, y luego furioso. ¿Vas a pelear conmigo y esperas matarme, con una maldita discapacidad? No me insultes. Adoptó una postura firme, con el pie izquierdo detrás, y levantó el brazo derecho. Ichigo no pudo evitar notar las cuchillas que se curvaban hacia arriba desde los codos y las rodillas del arrancar. Sin embargo, le tomó por sorpresa cuando de los codos salieron varios proyectiles pequeños. La sorpresa no le impidió usar Shunpo repetidamente para esquivar los dardos desquiciadamente rápidos. Cuando sonaron explosiones a su espalda, Ichigo no se sorprendió en absoluto.
En cambio, intentó seguir el ejemplo de Byakuya. Ichigo se movió con Shunpo justo detrás de Grimhou, atento a la cola con forma de látigo, y apuñaló hacia atrás, tal como Byakuya le había hecho hacía tanto tiempo para destruir los poderes que le había prestado Rukia, de modo que Ichigo no pudiera interferir en su ejecución en la sociedad de almas. Abofeteándose mentalmente por haber quedado atrapado en sus recuerdos en medio de la batalla, Ichigo volvió a centrarse en Grimhou. Desafortunadamente, su distracción le había costado caro. La cola logró desviar a Tensa Zangetsu, así que Ichigo aprovechó el impulso de su estocada para alejarse, evitando por poco un virulento golpe de la garra de Grimhou. Sin embargo, no había visto al Sexta Espada cargar un cero con la otra mano, que se le vino encima como un cohete. Estaba demasiado cerca para esquivarlo. El Bizarre de pelo naranja se vio obligado a usar a Tensa Zangetsu y atacó al cero. Getsuga Tensou. El Zero y el Getsuga se enfurecieron durante varios instantes antes de que el Getsuga fuera envuelto por el rojo intenso del Zero. Ichigo se protegió lo mejor que pudo, endureciendo su Reiatsu para resistir el mayor daño posible. Cuando el Zero se desvaneció, las manos y los brazos de Ichigo volvieron a quemarse, y había rasgaduras en su traje de Bankai, pero estaba bien. «Me estás sacando de quicio», murmuró, justo antes de que su instinto le gritara. Justo a tiempo, Ichigo giró y logró atrapar la garra derecha de Grimhou por la muñeca justo delante de su cara. «Ponte la maldita máscara», exigió Grimhou. Ichigo fulminó con la mirada a la espada, pero justo cuando abría la boca para responder, ambos se distrajeron con el inconfundible sonido de una garganta al abrirse. Miraron, e Ichigo abrió los ojos de par en par. «Nel. Nel vino a ver a Ichigo», dijo el niño ex espada con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Su fracción, Dondo Chaka y Pesche, vieron a Grimhou y de inmediato se lanzaron frente a ella. «Nel-sama, quizá deberíamos irnos, parece que Ichigo está ocupado», intentó razonar Pesche. El rostro de Grimhou se transformó lentamente en una sonrisa burlona al darse cuenta de la carta que tenía sobre su oponente. «¿Entonces te importa esa chica?». Usó su mano libre y extendió el codo hacia ellos, lanzando varios dardos explosivos. «Joder, no hay opción». Soltando la mano de Grimhou, Ichigo se movió entre ellos con un Shunpo y, con un movimiento fluido, se arrancó la máscara de Hylian, que adornaba su rostro. Blanco puro a la derecha y gruesas rayas rojas a la izquierda. Getsuga Tensou. Los dardos fueron aniquilados por el masivo ataque creciente, y Grimhou apenas logró apartar a Sonido con los ojos abiertos. «Antes no eras tan fuerte», protestó, mirando más allá de la máscara a los ojos ámbar de Ichigo, parecidos a los de un Oyou. «¿Ichigo?», tartamudeó Nel, comenzando a sentir miedo al darse cuenta de que acababa de caer en medio de una pelea que se parecía inquietantemente a una pelea entre dos espadas. El Reiatsu del Bizarre era abrumador, sobre todo de cerca, y comenzaba a despertar viejos recuerdos. Nel podía sentirlos, sentir cómo el bloqueo en su interior se desmoronaba rápidamente. Entonces, el Reiatsu la superó y se desmayó, sujetada por Dondo Chaka. «¿Querías la máscara? Ya la tienes». Ichigo apareció detrás de Grimhou, con Tensa Zangetsu prácticamente rebosando Reiatsu negro. Grimhou usó Sonido para esquivar un golpe que le habría arrancado las piernas del torso para siempre, pero se dio cuenta tarde de que había recibido un fuerte corte en la espalda. Por suerte, su columna no había sido alcanzada. «¿Qué ocurre?», se burló Ichigo, girando a Tensa Zangetsu a su lado una vez más para cargar otro Getsuga. «¿Dónde está tu maldita sonrisa arrogante, Grimchouder? ¿Acaso el pequeño yo es demasiado para ti?». Grimhou no tuvo oportunidad de responder, ya que Ichigo le lanzó repentinamente su espada, cubierta por el Reiatsu negro del Getsuga Tensou. Mientras esquivaba por poco la Zanpakuto que se acercaba, el espada apenas bloqueó el puño de Ichigo con su propia garra. En ese instante, vio a Ichigo tirar de la cadena que sostenía en su mano izquierda. Comprendiendo lo que significaba, el arrancar de pelo azul levantó su cola, similar a un látigo, e intentó atrapar a Tensa Zangetsu, solo para sentir el Getsuga ardiendo y cortándole la cola como una llama oscura que ocultaba dagas. Usando Sonido en el último instante, Grimhou apenas logró escapar con un profundo tajo en la espalda y la cola, mientras observaba cómo Ichigo atrapaba su espada. «¿Ya te rindes, cobarde? Tú, que exigiste enfrentarte a este poder demoníaco mío, levántate y lucha contra mí», bramó Ichigo. Grimhou tenía dos deseos contradictorios en ese momento. Huir del híbrido Shinigami Oyou que podía matarlo, y abalanzarse sobre el ser que lo llamaría cobarde. Nunca le gustó admitirlo, pero sabía que no era rival para esta monstruosa forma oyoificada de Ichigo.
¿Cómo? Preguntó en voz alta, odiando el miedo que se filtraba en su voz. ¿Cómo te has vuelto tan fuerte, tan rápido? Shinigami Byorou son dos caras de la misma moneda, entonó Ichigo. Negro y blanco. Luz y oscuridad. Uno carece de sentido sin el otro contra el que luchar, pero ¿qué pasa cuando trabajan juntos? He luchado y sangrado para ganar mi Zanpakudo, mi máscara, mi poder de Shinigami Byorou. Me he fortalecido porque nunca he dejado de luchar, porque tengo seres queridos que proteger. Miró a Grimjow con enojo, apuntándole directamente a la cabeza con la brillante Tensa Zangetsu mejorada con Getsuga, y Grimjow lamentó haber intentado matar al mocoso arrancar. El espada casi esperaba que una lanza saliera disparada de la espada Bankai de Ichigo y lo matara al instante, tal como había visto a Ichimaru Yin usar su Shinsou. Tensa Zangetsu desea tu muerte con la misma desesperación que yo. Dame una buena razón para perdonarte. Proteger, eso le dio una idea a Grimjow. Bien. Has demostrado tu fuerza. No es vergonzoso perder contra el hombre que acabará con Aizen. Y, de todas formas, no le soy leal. ¿Qué tal si me aseguro de que esos tres arrancar que protegías hace un momento no resulten heridos durante la invasión? Seré su guardaespaldas, porque no puedes protegerlos y matar a ese bastardo a la vez. Solo asegúrate de que Aizen esté muerto cuando todo esto termine. Cuando todo termine, volveré a Hueco Mundo y me quedaré allí. Ichigo hizo una pausa. En realidad, no es un mal trato. Bajó la espada, guardando el Getsuga en Tensa Zangetsu por si acaso. Una cosa más. Protege la tienda de Urahara ahí abajo. Procedió a señalarla. Tengo otros ahí abajo que necesitan protección, y ese es nuestro lugar de curación. ¿Estamos de acuerdo? Grimjow se tragó visiblemente su orgullo. Bien, traeré a esos a arrancar allí y protegeré el lugar. A cambio, me liberas después de esta batalla y me quedo en Hueco Mundo. Lo más lejos posible de ti. Bien. Pero debes saber esto, Grimjow Jaeger-Jáquez. Si no logras protegerlos, te cazaré, te descuartizaré y haré que un amigo mío destruya tu alma por completo. No habrá reencarnación ni renacimiento. Desaparecerás de la existencia misma. La voz de Ichigo, horrorificado, se volvió más grave y amenazante a medida que continuaba. La boca de su máscara se abría y cerraba con la boca natural de Ichigo, dándole el característico efecto de doble boca Ollou. ¿Entendido? Grimjow tragó saliva con dificultad al oír esas palabras. ¿Cómo no iba a hacerlo? Su existencia eterna estaba amenazada, no solo su vida. Lo entiendo, Kurosaki Ichigo. El Bizarre finalmente disipó el Getsuga de Tensa Zangetsu, reabsorbiendo el Reiatsu. Ichigo se quitó la máscara para ahorrar tiempo y evitar que sus aliados lo atacaran. Asintió con la cabeza hacia la espada. No lo olviden. Se giró hacia sus amigos y vio que Nel se había desplomado. Intercambió una mirada con Pesche, ambos preocupados. Pesche, Tondo Chaka, sigan a Grimjow. ¿Llevar a Nel a curarse? Bien. Por una vez, Pesche hablaba completamente en serio. Se marcharon rápidamente. Ichigo se dio la vuelta, reprimiendo la culpa que sentía mientras usaba el Shunpo para alejarse. A primera vista, la resurrección de Luffy pareció poco eficaz, a pesar de haber roto el Bakudo que lo sujetaba lo suficiente como para escapar del lado 63 de Rukia. Soren Katsui. Lo único que había cambiado en su cuerpo era un extraño objeto con forma de concha en su espalda, con 8 agujeros. Sin embargo, cuando del objeto brotaron 8 enormes tentáculos blancos, todos comprendieron el significado de su anterior comentario de 4 contra 8. Sería una tontería no usar nuestro Shikai ahora mismo, sugirió Rukia. No tenemos ni idea de lo fuertes que son esos apéndices. Muy bien. Aúlla, Zabimaru. La Zanpakudo de Renji se convirtió en su gruesa espada sierra segmentada, y la blandió hacia Luffy para medir su fuerza. Luffy la bloqueó fácilmente con un solo tentáculo, y Renji recuperó a Zabimaru, quien luego usó para bloquear otro tentáculo que Luffy le había lanzado. Este tentáculo había transformado su extremo en una púa, por lo que Renji tuvo que concentrar Reiatsu adicional para evitar que Zabimaru se rompiera. Gruñe, Aineko. La Zanpakudo de Ranjiku se disolvió en una nube de ceniza, que dirigió hacia Luffy, intentando arrancarle los tentáculos de raíz. Sin embargo, de inmediato se vio atrapada en uno de los apéndices engañosamente fuertes de Luffy, completamente envuelta y a su merced. Se concentró en cortar el tentáculo para liberarse. Sin embargo, Ranjiku se adelantó cuando Ishida atravesó el tentáculo con una de sus poderosas flechas. Usó a Irenkyaku junto a ella y usó un CL Schneider para romper sus ataduras, liberando a la ajetreada Shinigami de sus ataduras.
Baila, Sode no Shirayuki. Con un giro, la espada de Rukia se transformó en su brillante forma blanca, dejando su cinta colgando a su paso. Usando Shunpo, se colocó debajo de Luffy y blandió su espada horizontalmente, invocando el gélido poder de Sode no Shirayuki. Some no Mai, Tsukishiro. Luffy, quien no estaba acostumbrado a moverse en su forma liberada, se vio completamente sorprendido cuando una columna de hielo se formó a su alrededor. Sin embargo, aún podía controlar sus tentáculos hasta cierto punto y los usó para destrozar la prisión helada. Antes de que Luffy pudiera hacer nada más, vio y sintió a Ishida perforando y cortando repetidamente sus tentáculos con docenas de flechas, impidiéndole usarlas para atrapar a sus enemigos de nuevo. Con el ceño fruncido, Luffy concentró más de su poder en los tentáculos, cubriéndolos con púas y usándolos como armadura mientras enviaba a 3 de ellos tras el Kinki, enviando a Ishida a ráfagas de Irenkyaku para evadirlo. Sin embargo, Rukia tuvo una idea. San no Mai. Shirafune, entonó en voz baja, reforjando su espada con los restos de cristal de hielo de Tsukishiro. Se abalanzó sobre Luffy, como era previsible, él la bloqueó con uno de sus tentáculos. Rukia sonrió con sorna al sentir que su espada atravesaba la armadura puntiaguda y comenzaba a congelar el tentáculo, mientras el hielo avanzaba rápidamente hacia Luffy. ¿Qué? Luffy endureció rápidamente su Reiatsu y disparó un bala a su tentáculo donde el hielo aún no lo había tocado, enviando la parte congelada al suelo mientras el apéndice volvía a crecer. Buen truco, zorra de pecho plano. Rukia lo fulminó con la mirada antes de adoptar una postura. Tsuji no Mai. Akuren. Luffy, séptima espada, era muchas cosas, pero no estúpido. Usó sonido para esquivar la ola de hielo, aunque lo cansaba. Sus tentáculos habían crecido al extremo, y la masa extra le dificultaba usar la técnica de alta velocidad sin que su propia resurrección lo impactara. Sin embargo, su preocupación lo convirtió en presa fácil para el resto del equipo. Ishida disparó varias flechas poderosas, obligando a Luffy a usar sus extremidades adicionales para bloquearlas. Mientras tanto, la ceniza de la Ineko de Rangiku lo envolvió silenciosamente y, con un golpe mortal, se clavó en la criatura en la espalda de Luffy y la destruyó por completo, arrancándole los tentáculos. Renji aprovechó la conmoción de Luffy para envolverlo en las espadas de Zabimaru, y Rukia atacó con Shunpo frente a Luffy, con Sode no Shirayuki a punto de apuñalarlo en la cabeza. Por si nadie te lo ha dicho nunca, eres un niño mimado. Y con eso, la espada de Rukia atravesó la cabeza de Luffy, congelándolo casi al instante antes de que se hiciera añicos. Ahora que ya pasó, vamos a ayudar a los demás en las torres, sugirió Renji. Asintiendo, los 4 se separaron para ayudar a los 4 Shinigamis en las torres. No importa cómo te veas, te voy a arrancar esa cabeza flacucha de los hombros. Prometió Chad al ver la nueva forma de Ulquiorra. Al espada le habían brotado unas gigantescas alas negras parecidas a las de un murciélago. El resto de su máscara también había cambiado, ahora centrada sobre su cabeza, con 2 grandes cuernos extendiéndose a los costados y al frente. La espada de Ulquiorra había cambiado de forma, adoptando la forma de una simple jabalina, y su cabello había crecido. Prepárate, Sado Yasutora. Instintivamente, Chad levantó el brazo derecho en una maniobra de bloqueo, justo a tiempo para bloquear a su oponente, que parecía haberse materializado justo frente a él. Sin perder tiempo, el humano potenciado atacó con el brazo izquierda del diablo, potenciando a la muerte. Para sorpresa de Chad, el ataque impactó con fuerza contra Ulquiorra, marcando el patrón de la calavera en él y en el aire a su alrededor. Debería haber podido evadirlo, dada la velocidad a la que iba antes. Pero fue solo entonces que Chad se dio cuenta de que Ulquiorra parecía completamente ileso. Tus ataques ya no pueden hacerme daño, dijo Ulquiorra con calma, confirmando el miedo de Chad. ¿Cómo te sientes? Enojado, gruñó Chad, cargando poder en ambos puños. Ah, sí, intercambiando racionalidad por poder, murmuró el espada con aspecto de murciélago, recordando su primer encuentro con Ichigo y sus amigos. No puedo culparte por el esfuerzo. Eres bastante fuerte, más fuerte que muchos Soyous de alto nivel. Pero tu poder no es suficiente para hacerme daño a este nivel. ¿Olvidas que mi ira se manifiesta en mi deseo de causarte dolor? Bramó Chad, abalanzándose con su paso del viento y hundiendo el puño en la cara de Ulquiorra. La muerte. Atacó con el brazo derecho y golpeó a Ulquiorra en la boca. El directo. Ulquiorra salió volando, pero se recuperó rápidamente antes de observar a su oponente con atención. Una táctica interesante. Si mi hierro es demasiado fuerte, debilita primero una zona ya débil y luego intenta abrirte paso.
Intentaste debilitar el hierro alrededor de mi cara y luego disparaste una de tus ráfagas más potentes a mi boca, intentando destruirme por dentro. No. Solo quería arrancarte la cabeza, admitió Chad. De todas formas, lograste herirme, aunque fuera levemente, en S10. Normalmente usaría mi siguiente nivel de poder en este punto, pero no quiero que Aizen lo sepa. Te haré el honor de derrotarte en este nivel. Puedes intentarlo, dijo oscuramente el humano de pelo peludo, poniéndose en posición de batalla. Seré breve. Tus emociones son una fortaleza, pero también una desventaja que no puedes permitirte. Ulquiorra levantó una mano y se formó un cero, pero este era completamente negro, como si absorbiera toda la luz. Este es mi cero oscuro. Chad se preparó, pero se sorprendió cuando el espada apuntó a Ichigo, quien aparentemente acababa de vencer a Grimhow. No. De alguna manera, Chad ejecutó un paso del viento más rápido que nunca y se materializó entre Ulquiorra e Ichigo justo cuando el impasible arrancar disparaba su ataque mortal. Mantuvo su brazo derecho, el más fuerte en defensa, frente a él y lo sujetó con el izquierdo, intentando resistir el ataque penetrante y agonizante. Normalmente, un cero simplemente explotaría contra su víctima o la atravesaría, pero Chad había cubierto sus brazos con todo el reiatsu que pudo, manteniendo al cero a raya. Sin embargo, podía sentir cómo la armadura de su brazo comenzaba a agrietarse y descascararse, y su reiatsu se agotaba peligrosamente rápido. Era solo cuestión de tiempo antes de que se viera completamente abrumado y se vaporizara. Abuelo, y pensó Chad mientras rezaba. Te veré pronto en la sociedad de almas, espero. Esperaba sobrevivir a este enfrentamiento, pero si tenía que morir, me alegro de que fuera para proteger a mis nakamas. Sin previo aviso, sintió un pulso de reiatsu desde lo más profundo de su ser, que fluyó por su brazo derecho. Para su asombro, estaba tomando otra forma. Mi brazo está evolucionando ahora. En cuestión de segundos, el brazo de Chad completó su siguiente evolución. No pudo observarlo bien, debido a su preocupación por el cero que aún intentaba penetrarlo, pero Chad notó que la extensión de su hombro había desaparecido y que la armadura de su antebrazo había formado una especie de escudo. El escudo se redondeaba desde el puño hasta la mitad del antebrazo, pero luego tenía bordes paralelos que lo hacían extenderse más allá del codo antes de terminar abruptamente. Chad sintió el nuevo poder de su brazo mejorado y, instintivamente, lo dirigió hacia el escudo. Rugió con todas sus fuerzas y empujó con todas sus fuerzas, logrando desviar al cero hacia el cielo vacío. Cayó sobre una rodilla, apenas capaz de mantenerse a flote usando la técnica de caminar en el aire. Estoy impresionado, Sado Yasutora. El humano con poderes huecos miró a Ulquiorra con cansancio antes de ponerse de pie. Yo, los, protegeré, jadeó Chad, sin aliento. Y así es, confirmó Ulquiorra. Has demostrado con creces que tu emoción te da fuerza cuando la necesitas. Pensar que un humano podría desviar el ataque de una espada de alto nivel, parece que subestimé el poder del espíritu humano. Sin embargo, te has quedado sin energía y apenas puedes mantenerte en pie. ¿Cómo puedes protegerlos ahora? No me importa lo herido o vulnerable que esté, hice un pacto con Ichigo. Lucharíamos el uno por el otro y siempre nos cuidaríamos las espaldas. Desde aquel día, cuando arriesgó su vida para ayudarme a proteger algo más preciado que mi propia vida, Chad se serenó y adoptó una postura de combate. Me niego a romper ese juramento, Ulquiorra Schiffer. Ni por ti, ni por nadie. Tus dientes están castañeteando. Las palabras de Soifon Aomaeda captaron su atención mientras recuperaba con fuerza el control de sus mandíbulas, combatiendo el miedo que crecía dentro de él desde su primera pelea real en mucho, mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Soifon continuó. Eres patético. Ni siquiera soporto mirarte. ¿Te da miedo morir? Entonces esta es una buena oportunidad. Déjame encargarme a tos dos, tú vete y muere haciendo otra cosa. ¿De qué hablas? Tartamudeó Maeda al principio, pero enseguida se animó. No tengo miedo, no voy a correr y definitivamente no voy a morir. Entonces no lo hagas. No lo iba a hacer, incluso sin tus órdenes. A varios metros de distancia, frente al Taicho y al Fukutaicho, Noitra se burló. Tu oponente parece un debilucho gordo, Tesla. Así es, Noitra-sama. No sé con qué preferiría pelear, reflexionó el espada. Estoy harto de pelear con mujeres, pero incluso ella promete una pelea mejor que ese gordo. Por favor, permíteme llevarme al debilucho, Noitra-sama. Sé que lo que más odias es luchar contra ellos, y así podrás demostrarle a la mujer que no tienen cabida en el campo de batalla, razonó Tesla. Noitra pareció considerarlo y luego sonrió. Suena bien.
Oye. Mujer. ¿Vamos a pelear o qué? ¿Estás impaciente? Gritó Soifón. Muy bien. Desenfundó su Zanpakuto y la sujetó con una sola mano, de modo que la hoja se extendía hacia su codo. Noitra desenfundó su enorme arma y, tras una breve pausa, se lanzaron el uno contra el otro. El arma de Noitra amenazó con decapitar a Soifón en su primer ataque, pero ella se agachó, aprovechando su baja estatura para superar la guardia de Noitra. Eres una descuidada, se burló mientras le abría el estómago a Noitra y yo lo intentó. Su Zanpakuto se deslizó por la piel de la espada, creando varias chispas, pero de alguna manera Noitra salió ilesa. Apenas logrando contener la sorpresa, Soifón evadió por poco el contraataque de Noitra con un destello de Shumpo. ¿Sorprendida, mujer? Preguntó Noitra con una sonrisa arrogante. No me pueden cortar. Tengo el hierro más fuerte de todos los espada. Interesante, comentó Soifón con frialdad. Si mi espada no puede cortarte, entonces primero debo fortalecer mi espada y mi determinación. Levantó la espada a la altura de los ojos. Acaba con todos los enemigos, Suzumebachi. Su Zanpakuto brilló con un amarillo intenso, antes de adaptarse a su mano y brazo, formando un guantelete negro con adornos dorados. En su muñeca, una cadena dorada unía el guantelete con una fina hoja, similar a un aguijón, que rodeaba su dedo medio y se extendía hasta el doble de su longitud. Noitra se quedó mirando un momento antes de echarse a reír. ¿Esa cosa insignificante es tu arma? Preguntó con incredulidad. Su alegría se transformó en ira al instante. ¿Cómo esperas matarme con esa pequeña espada? Sin embargo, se sorprendió al oír una voz a sus espaldas. Hablas demasiado. Incapaz de bloquear a tiempo, intentó esquivar. Como resultado, recibió una puñalada en el lado izquierdo de la espalda, y Noitra sintió la espada de su oponente clavándose ligeramente en el músculo. Al mirar hacia donde menos había visto a Soifón, no le sorprendió ver el espacio vacío. Eres muy rápida, espetó furioso. ¿Cómo se atreve? Ninguna estúpida puede cortarme así sin consecuencias. Ignoró a propósito que eso mismo le había sucedido innumerables veces a su antiguo superior. ¿Cómo pudiste cortarme ahora si antes no? Preguntó, dándole tiempo a su regeneración. No pudo ver la marca con forma de mariposa aparecer en su espalda. El poder de mi Zanpakuto se condensa en este aguijón, y combinado con mi habilidad en Akuga, me permite usar mi especialidad. Nigeki Kesatsu. Solo tengo que atravesar a mi enemigo en el mismo punto 2 veces. La primera vez crea un objetivo muy fácil de detectar. Uno monka. La segunda te mata. Se preparó. Con tanto poder concentrado en una hoja tan pequeña, ¿cómo no iba a cortarte? Debo admitir, sin embargo, que tu hierro es bastante resistente, casi no pude inyectarte ni un poquito del veneno de mi Zanpakuto. Por primera vez en mucho tiempo, Noitra reconoció el miedo. Una mujer que no respetaba su legítimo lugar en la vida, con el poder de matarlo con tanta facilidad. Entonces su miedo se convirtió en ira, luego en furia. Te voy a matar. Aulló mientras su reiatsu se encendía. Reza, Santa Teresa. Así que esto es resurrección, observó Soifón, alerta ante el inevitable ataque del reiatsu, similar al humo, que ocultaba a Noitra. De repente, una guadaña que surgió del humo la partió por la mitad. Noitra estaba a punto de reír a carcajadas, hasta que notó que el Taicho de Shinigami ya no estaba. Solo quedaba la Ori que la identificaba como Taicho, con sus dos mitades ondeando en el aire. Recordando las palabras de Soifón, y no dispuesto a arriesgarse a morir antes de siquiera oponer resistencia, usó la parte superior de su brazo izquierdo y su guadaña para bloquear el punto donde la extraña arma de Soifón había tocado previamente. Eres demasiado lento para realmente igualarme, anunció Soifón, y Noitra se giró para ver a la mujer que comenzaba a odiar, de pie tranquilamente, incluso en la cima de un edificio cercano. No puedes ver más allá de mi técnica Utsusemi. Ni siquiera puedes alcanzarme con tu arte. Y no puedes hacerme daño con el tuyo. Replicó Noitra. En mi resurrección, soy más fuerte, más rápida y mucho más difícil de cortar. Ya veo. Suponiendo que tengas razón, estamos en un punto muerto. Sin embargo, Soifón comenzó a reunir su reiatsu y a enfocarlo en su brazo y su Zanpakuto. No creo que seas capaz de derrotarme. Se abalanzó sobre el arrancar de 4 brazos, con el Suzumebachi prácticamente zumbando en sus oídos con su deseo de matar. Mientras tanto, Omaeda y Tesla se habían enfrentado experimentalmente varias veces, espada contra espada. Sin embargo, la espada de Tesla era un tanto peculiar, pues era un estoque relativamente corto y tenía un chakram integrado justo encima de la empuñadura.
Ninguno de los dos oponentes había resultado herido hasta el momento, pero ambos habían estado absortos observando la lucha de sus maestros. Parece que Soifon Taicho va a matar a tu espada, se burló Maeda, aprovechando el estado distraído de Tesla para asestarle un corte superficial en el brazo derecho. Por primera vez desde que entraron en combate, Tesla parecía algo tenso y preocupado. Entonces parece que debo derrotarte más rápido para poder ayudar a mi amo. Aplasta, verruga. Omaeda observó, impresionado, cómo la espada de Tesla se desvanecía y comenzaba a crecer, hasta asemejarse a un gigante marrón rojizo y musculoso, con máscara de jabalí, melena amarilla y patas peludas. Sin esperar a que el Shinigami se preparara, Tesla intentó aplastarlo con una enorme palma contra el suelo. El Fukutaicho esquivó por poco. Es lento, pero fuerte, mi tipo de pelea. Agarró su Zanpakuno. Aplasta, Jejetsuburi. Su espada brilló y se transformó en una gran bola de púas en una larga cadena, muy similar a un mayal. Sin dudarlo, la lanzó a la cara de Tesla, impactando con éxito su máscara y rompiéndole el colmillo izquierdo. Tesla rugió de dolor. La máscara era el punto débil de Uno Youo, y eso se transmitía incluso a arrancar. Muere. Exigió, golpeando con todas sus fuerzas directamente a Omaeda, quien lo esquivó con facilidad. A pesar de su sobrepeso, Omaeda era lo suficientemente rápido como para evadir un golpe tan lento. Blandiendo a Jejetsuburi por encima de su cabeza con su cadena, Omaeda saltó y le lanzó su arma directamente al ojo izquierdo de Tesla. El tamaño gigantesco de la fracción aseguraba que el ojo de la máscara fuera lo suficientemente grande como para acomodarlo. Tesla gritó de dolor cuando la bola con púas le atravesó el ojo y se lo destrozó. Incapaz de ver, atacó a ciegas a Omaeda, quien apenas tuvo que moverse para esquivarlo mientras tiraba de la cadena, recuperando su Zanpakuno. Gordo. Lo insultó Tesla, respirando agitadamente mientras intentaba recuperar la calma. ¿Cómo lo hiciste tan fácilmente? Soy Onimitsukido, entonó Omaeda con gravedad. Eres demasiado lento para golpearme y presentas un blanco demasiado grande como para fallar. Concentrando su Reiatsu, usó Shumpo para aparecer frente a Tesla y, una vez más, lanzó su Zanpakuno con todas sus fuerzas. Jejetsuburi destrozó la máscara de Tesla y le atravesó la cabeza con un puñetazo, matándolo al instante. Ahora a ayudar a Soifon Taicho. Mientras tanto, las fuerzas que aún no se habían enfrentado a sus oponentes fruncieron el ceño. Habían sentido que el ya monstruoso Reiatsu de Ichigo crecía aún más, volviéndose muy parecido a Uno Youo, pero ahora parecía haberse debilitado, y el Reiatsu de su oponente seguía ahí. Así que cuando Ichigo usó Shumpo para aparecer junto a sus aliados, fue recibido con ceños fruncidos. ¿Por qué tu oponente no está muerto, Kurosaki? Preguntó Yamamoto. Grimhou no es realmente leal a Aizen, explicó Ichigo rápidamente. A cambio de su vida, ha accedido a proteger la tienda de Urahara, donde Inoue está disponible para curar a quien lo necesite. ¿No es un maltrato, Yamaji? Comentó Kyoraku con indiferencia. Que Uno Youo proteja ese lugar nos permite ahorrar energía para las peleas. ¿Y cómo lo obligaste a cumplir esa promesa? Preguntó Itsugaya. Amenacé con enviar a Ishida contra él y destruir su alma por completo después de cazarlo y hacerlo suplicar por la muerte, respondió con gravedad el bizarro de cabello naranja. Los ojos de Yamamoto se abrieron un poco, mostrando su sorpresa por un instante antes de volver a su postura habitual. Una amenaza efectiva, entonces. El capitán de la 10 División, que blandía el hielo, miró a Ichigo con curiosidad. Kurosaki, tengo entendido que te convertiste en Oyou. ¿Salió algo bueno de eso? He obtenido un par de poderes Oyou, respondió Ichigo a Itsugaya tras un momento. Solo he usado garganta, pero también debería poder usar cero. Noté que mi estado enmascarado era mucho más fuerte que la última vez que me enfrenté a Grimhou. Se incorporó de golpe, sintiendo una caída repentina y peligrosa de Reiatsu. Chad. Antes de que nadie pudiera detenerlo, desapareció. Ulquiorra se alzaba sobre Chad, sin rastros de heridas en su forma de resurrección. Chad, por otro lado, jadeaba, a gatas sobre un edificio, mientras la sangre se acumulaba bajo él. Había luchado con todas sus fuerzas, a pesar de haber perdido Reiatsu, pero al final fue en vano. Ulquiorra era demasiado rápido y resistente. Chad, estoy aquí, le dijo Ichigo con fervor mientras se arrodillaba junto a su mejor amigo. Vamos a curarte, ¿de acuerdo? Ichigo, es fuerte, susurró Chad, tosiendo más sangre que se unió al charco del edificio, incluso mientras permitía que Ichigo lo ayudara a levantarse. Cuidado. Su cero oscuro es, más que poderoso. Entendido.
Ichigo se fue con Chad, llevándolo a la tienda de Urahara. Inoue. Ayuda a Chad, tengo que volver. Inoue se puso firme e inmediatamente llamó a sus hadas, creando silenciosamente un campo de Souten Kisun alrededor de Chad, quien se tumbó obedientemente. Estarás bien, Chad-kun. Ichigo, al ver que todo estaba resuelto, regresó a donde Ulquiorra lo esperaba. Aquí estamos de nuevo. En efecto, asintió Ulquiorra. Entonces no tengo posibilidad de convencerte de que le des la espalda a Aizen. Nunca tuviste la oportunidad de pelear con Yami. No. Sin embargo, tu amigo, Sado Yasutorai se ha vuelto bastante fuerte. Y su Reiatsu es extraño. Es como si pudiera sentir sus emociones en el aire, le dijo Ulquiorra a Ichigo. Me sorprendió que pudiera herirme levemente en esta forma usando su ataque más poderoso y una estrategia astuta, pero mis habilidades regenerativas y mi alta velocidad le impidieron asestar más que golpes de refilón después. Entonces, ¿y ahora qué? Ya conseguiste lo que buscabas, ¿verdad? ¿Una mejor comprensión de las emociones humanas? Señaló Ichigo. En efecto, he aprendido mucho en mis interacciones con Sado Yasutora. Sin embargo, aún queda mucho por aprender. Ulquiorra adoptó una postura de combate. Vamos, Kurosaki Ichigo. Muéstrame tu voluntad de proteger, tu voluntad de atacar. Te mostraré más que eso, prometió Ichigo, estirando la mano para ponerse de nuevo la máscara de Hylian, sin dejar de hablar. Te mostraré mi instinto. Miró a Ulquiorra con furia a través de sus ojos ambaruecos que brillaban misteriosamente desde el interior de la máscara, haciendo girar a Tensa Zangetsu por la cadena una vez más mientras desplegaba su Reiatsu al máximo, haciendo que los ojos de Ulquiorra se abrieran de par en par, casi imperceptiblemente, sorprendido. Prepárate, Ulquiorra. Como desees, Kurosaki Ichigo. De repente, el aire se saturó aún más de Reiatsu, esta vez de Ulquiorra, antes de que Ichigo diera el primer paso y se lanzara hacia adelante, con un Jetsuga negro emanando peligrosamente de su espada. Acabemos con él, Zangetsu. Sintió el Tensa Zangetsu vibrar en su mano, y entonces se vio envuelto en el combate. Kira Izuru, con la ayuda de Ishida, puso a Abirama Reder de rodillas, cabizbajo. Kira caminó con calma hacia Fracción, con forma de águila, con Wabisuke en la mano. Ishida flotaba junto a él en una plataforma con su Irenkyaku. ¿Cómo? Preguntó Abirama mientras luchaba por mover cualquier parte de su cuerpo. Su nombre le sentaba de maravilla. Su cuerpo estaba casi completamente cubierto de plumas rojo sangre. Las únicas partes de su cuerpo que no estaban cubiertas de plumaje eran su pecho tatuado y su rostro, sobre el cual se había formado un gran pico. También le habían salido alas enormes, y sus pies se habían transformado en garras. ¿Qué me hiciste? Kira señaló su Zanpakuto liberada. Mi espada, Wabisuke, tiene la habilidad única de duplicar el peso de cualquier cosa que golpee. Mientras Ishida-san luchaba contra ti en combate aéreo, me colé y golpeé esas plumas tuyas una y otra vez. Si tus plumas hubieran sido tan ligeras como las normales, habría estado indefenso. El rostro de Abirama se iluminó al comprender todo. Pero mis plumas son metálicas y pesadas, hechas para cortar a cualquiera que me cruce. ¡Qué habilidad tan sucia! ¿Truco? Kira negó con la cabeza. No hay nada de turbio en ello. Ah, sí, crees que luchar debe ser heroico y emocionante. Sí, y luchar te hace vibrar la sangre. Es divertido y honorable. Coincidió Abirama. Hay una descarga de adrenalina, la alegría del combate, el triunfo de demostrar tu fuerza. No puedo sentirme así. Mi división, el Escuadrón 3 del GOTEI 13, tiene la caléndula como símbolo. Representa la desesperación. La guerra es horrible y deprimente. No tiene nada de emocionante. Luchamos para vivir. La guerra está llena de desesperación, tristeza y oscuridad. La gente le teme a la guerra por esa razón. De todas las Zanpakuto que existen, creo que mi espada es la que mejor representa esa filosofía. Levantó su espada a la luz, mostrando su extraña edad. Era una hoja recta hasta cierto punto, donde se doblaba perpendicularmente, y varios centímetros más adelante, paralela a la primera parte de la hoja. El filo estaba en el interior de la forma de gancho, mientras que el exterior estaba romo. Levanta la cabeza, Wabisuke. Esa orden es tan apropiada para mi división. Cuando te golpeo con mi espada, duplico tu peso una y otra vez hasta que solo puedes arrodillarte, incapaz de mantenerte en pie. Incapaz de siquiera levantar la espada. Y entonces el poder de Wabisuke te obliga a inclinar la cabeza, como si te disculparas. Y por eso se llama Wabisuke el penitente.
Se paró sobre el indefenso Abirama y, con suavidad pero firmeza, rodeó el cuello de la fracción con su espada, de modo que el filo interior, el filo, quedara directamente sobre su piel. Espera. Suplicó Abirama. Un guerrero y no ruega por su vida. Y de un tirón, Kira decapitó al arrancar. Una filosofía interesante, comentó Ishida. Parece contradecir la del Escuadrón 11. Por supuesto, asintió Kira. La mayoría de los escuadrones tienen su propia filosofía. La del Escuadrón 3 es la desesperación, la del Escuadrón 2 es la eficiencia, la del Escuadrón 11 es el amor por la lucha. Al tener filosofías contrarias trabajando juntas, podemos acoger a todo tipo de shinigamis y hacer que colaboren. Se detuvieron al sentir un reiatsu pesado y opresivo que llenaba el aire. Kurosaki. Reconoció Ishida. ¿Kurosaki Ichigo es el dueño de este reiatsu? Preguntó Kira, sorprendida. Se parece tanto al de Uno You. Sí, pero prepárate para aún más, advirtió el Kinki, mirando hacia donde sentía el reiatsu. Se enfrenta a Ulquiorra, cuarta espada. Entonces, el reiatsu se intensificó cuando Ulquiorra liberó el suyo. Kira casi cayó de rodillas, jadeando. Ishida, al ver la debilidad de Kira, lo sujetó y usó Irenkyaku para alejarlos aún más. Mientras Kira se recuperaba, Ishida Uryu volvió a mirar a su rival, luchando con sus emociones. ¿Cómo es que aún estás tan lejos de mí? Apretó su arco con fuerza. Te has vuelto muy fuerte, Kurosaki Ichigo. Y solo te harás más fuerte, mientras que yo estoy obligado por mi promesa de renunciar a la vida de un Kinki en cuanto termine este conflicto, pensó con amargura. No, Uryu. Es bueno que Kurosaki se haya vuelto tan fuerte. Así podrás confiarle la protección de nuestros camaradas después de que todo esto termine. Pero no importaba cuántas veces se lo dijera a sí mismo, Ishida todavía sentía los amargos celos circulando, agarrando su pecho con sus gélidos zarcillos. Ayesagawa Yumichika remató la resurrección de Charlotte Colorn con la verdadera forma de su Shikai, Rudihiro Kujaku, desde dentro de la técnica rosa blanca del arrancar. Rudihiro Kujaku se manifestó como varias enredaderas que envolvieron al oponente y drenaron el reiatsu del cautivo, usándolo para hacer florecer lentamente varias flores. Tengo que agradecerte de nuevo, Charlotte Colorn, comentó Yumichika con naturalidad. Sin tu técnica rosa blanca para ocultarnos de toda vista y detección de reiatsu, no habría revelado mi verdadero Shikai. ¿Por qué no lo usaste afuera? Preguntó Charlotte, derrotada. Su resurrección había cambiado su vestimenta principalmente, dándole ropa interior blanca que se conectaba a una minifalda rosa, y un top corto blanco con hombreras extendidas, que tenía una capa rosa. Su máscara de hueso se había transformado en una tiara que se colocaba justo delante de su cabello rizado, que le llegaba hasta media espalda, y llevaba brazaletes blancos en forma de disco. Dada la musculatura de Charlotte, tenía la figura de un físico-culturista muy masculino, con todos sus músculos claramente definidos, parecía un travesti especialmente inquietante. El Shinigami reflexionó un momento antes de responder. Soy un orgulloso miembro del Escuadrón 11, y ese escuadrón se enorgullece de tener una Zanpakuto puramente cuerpo a cuerpo. Tener una de tipo Kido, como la mía, me haría expulsar. Así que disfracé mi Zanpakuto, poniéndole un apodo. Verás, el color favorito de mi Zanpakuto es el azul celeste, Ruriro, y el que menos le gusta es el glicina, Fuji. Al llamarlo Fuji Kujaku, hace pucheros y no muestra su verdadero poder, sino que se manifiesta como lo que viste antes. 4 hojas idénticas con forma de hoz sujetas por una bisagra en la empuñadura. Charlotte sonrió. Ya lo veo, tu Zanpakuto es hermosa, en ambas llenas. Yumichika reprimió un escalofrío. Aunque admitía abiertamente que le gustaba sentirse hermoso, y personalmente sentía que Rurihiro Kujaku lo era igualmente, que Charlotte los elogiara le parecía como si el arrancar travesti lo estuviera coqueteando. Sí, sí lo es, asintió, observando cómo las flores de las enredaderas de su Zanpakuto florecían lentamente, drenando la energía de Charlotte. Y ahora, muere con tu propia técnica. Con eso, las flores florecieron por completo y Charlotte se desplomó, muerta por haber perdido todo su reiatsu. Rápidamente comenzó a desintegrarse, hasta que la fracción desapareció. Yumichika volvió a sellar rápidamente su Zanpakuto antes de que la rosa blanca se desvaneciera por completo, ocultando así la verdadera naturaleza de Rurihiro Kujaku. Ya era hora de que salieras de ahí, oyó. Al darse la vuelta, encontró a Kuchiki Rukia esperando impaciente. Vine a ayudar, pero no pude descifrar esa técnica, sea cual fuere. ¿Tu oponente está muerto? Yumichika miró hacia atrás, al lugar donde Charlotte había muerto. Sí, tuvo una muerte hermosa.
Rukia negó con la cabeza. Jamás entendería a Yumichika y su obsesión por la belleza. Olvídalo. Deberíamos turnarnos para proteger el pilar. Suena genial. ¿Qué tal les va a los demás? Miró a su alrededor. Parecía que Kira había terminado, al igual que Isagi. Renji parecía estar rematando al oponente de Ikaku, quien presumiblemente estaba en resurrección a juzgar por su enorme forma de ballena. Mientras Yumichika observaba, Io Zabimaru desató un Igazeko, desarmándose en sus segmentos, que saltaron hacia el arrancar y lo apuñalaron en varios lugares, incluida la cabeza. Al ver que la fracción estaba acabada, buscó y encontró a Ikaku, quien parecía gravemente herido, casi inconsciente. Aunque estaba molesto por Ikaku porque Renji había tomado el control de su pelea, Yumichika se alegró de que su amigo estuviera vivo. Mirando hacia las otras dos torres, Yumichika notó que Kira se había aliado con el Kinki, Ishida Uryu, y parecía ileso de la pelea. Isagi y Matsumoto parecían haber terminado hacía unos minutos. Con un destello de Shunpo, Yumichika apareció junto a Ikaku. ¿Sigues vivo ahí? Ikaku tosió un poco de sangre. Sí, estoy vivo. Recuérdame que le dé una paliza a Renji luego. Bien, coincidió Yumichika, levantando a Ikaku y sosteniéndolo lo mejor que pudo. Deberías llevarlo a la tienda de Urahara, sugirió Rukia. Inoue está allí, y su habilidad especial de curación lo curará enseguida. Agradeciéndole la sugerencia, Yumichika llevó a su camarada a la tienda. Una vez resuelto el asunto, Rukia se encontró con Renji, quien había resellado su Zanpakuto su forma Shikai. ¿Estás bien, Renji? Estoy bien. Ni siquiera estoy herido, la tranquilizó Renji. Mi oponente era fuerte, pero lento. Examinó a su amiga de la infancia rápidamente, evaluando su Reiatsu y buscando posibles lesiones. ¿No peleaste en absoluto? No, Yumichika quedó atrapado en una técnica que los mantenía a él y a su enemigo aislados del exterior. No pude entrar. Rukia miró preocupada hacia donde percibía el Reiatsu yoificado de Ichigo. ¿Sabes contra quién está luchando? ¿Ichigo? Renji negó con la cabeza. No estoy seguro, pero apuesto lo que sea a que es una espada. La portadora de hielo puso los ojos en blanco. Claro que sí, idiota. Lo supe simplemente por el Reiatsu. Renji sonrió con suficiencia. Puede cuidarse solo. Escucha, tengo que quedarme aquí y seguir defendiendo el pilar de Ikaku mientras se recupera. Los demás han vuelto al suyo, pero hasta que Yumichika regrese, tú deberías cuidar del suyo. El rostro de Rukia se endureció mientras asentía, antes de darse la vuelta y correr de regreso a la torre apropiada, tomando una posición de guardia. El rostro de Barragan era un reflejo de furia absoluta mientras su mano izquierda aplastó parte de su trono de hueso. ¡Oh, mierda! Maldijo uno de los fracción restantes con los ojos muy abiertos, sintiendo el creciente Reiatsu de Barragan. Señor, por favor permanezca en su trono y permítanos ocuparnos de ellos. Suplicó el otro. Barragan hizo una pausa, pero recuperó la calma al recostarse. Mátenlos. No dejen ni una sola hormiga con vida, o no tendrán a dónde regresar. Dirigió a sus subordinados una mirada penetrante y crítica. No me decepcionen, pronunció con la fuerza de un dictador. No hacía falta decir que si lo decepcionaban, Barragan mataría él mismo a su fracción. Apache, Sol, Milar Rosa, gritó a Rivel de repente. 3 arrancar más, presumiblemente de su fracción, corrieron a su lado. Intenten destruir las torres ustedes mismos, pero no interfieran en las batallas de las fracciones de Barragan. Sí, señora. Saludaron, y al unísono las 5 fracciones desaparecieron en un estallido de sonido. ¿Deberíamos enviar a un Taicho para que nos ayude? Sugirió Ukitake. Por si acaso, claro. ¿A quién enviaríamos a luchar contra ellos? Preguntó Yamamoto con pesadez. Quería reservar a sus pesos pesados Ukitake, Kyoraku, Komamura y él mismo para los espada, así como para sus maestros Shinigami. Komamura, comprensiblemente, quería reservar fuerzas para luchar contra su viejo amigo, el traidor Tousen, y era probable que Isagi abandonara su puesto para ayudarlo. Kira seguramente también querría luchar contra su antiguo Taicho, Ichimaru. La atención de Yamamoto se dividía entre observar al arrancar que tenía delante, mantener la distancia que separaba a Aizen, Tousen y Jin de sus subordinados, y vigilar la pelea de Kurosaki y Ichigo con Ulquiorra. Hablando de Kurosaki, esperaba que el Shinigami sustituto fuera capaz de acabar con la cuarta espada y aún pudiera enfrentarse a Aizen. Creo que deberíamos dejar que los defensores de las torres se cuiden solos, ofreció Kyoraku con indiferencia.
Como dijiste, Yamaji, son guerreros fuertes y ahora tienen refuerzos. No creo que tengamos otra opción, dijo Itsugaya sombríamente, mirando a la espada. De hecho, se estaban preparando para el combate. Parecía que todos, excepto Barragan, se disponían a desenvainar sus armas o simplemente a usar su Reiatsu en señal de desafío. Los defensores de la torre tendrán que cuidarse solos, gruñó Komamura peligrosamente, desenvainando su propia espada. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de separarse para pelear sus batallas, todos se detuvieron cuando sintieron un Reiatsu abrumador que los invadía desde la dirección de la batalla de Ichigo con Ulquiorra. El rugido de un You resonó en el repentino silencio. Ichigo, ataviado con su máscara de Hylian y ya en su Bankai, se negó a rendirse ante Ulquiorra, mientras su tensa Zangetsu chocaba contra las jabalinas de energía que la cuarta espada generaba constantemente. Su espada rugía casi constantemente con el poder de un Getsuga Tensou, lo que Ichigo sospechaba era la única razón por la que rompía constantemente las armas de Ulquiorra. Si fuera tan simple como el combate cuerpo a cuerpo, Ichigo confiaba en que eventualmente podría ganar. Sin embargo, había tres problemas. Primero, Ulquiorra era demasiado rápido para asestar más que golpes de refilón. «Quieto», exigió, atacando y liberando un Getsuga silencioso. «¿Y ahora por qué haría eso?», le preguntó el arrancar con voz apagada mientras volvía a usar su técnica sonido para desaparecer y reaparecer a cierta distancia, fuera del alcance del Getsuga. «No quiero morir todavía». Ichigo se abalanzó sobre él, frustrado al ver cómo la pequeña herida de Ulquiorra, se había infligido una en el brazo hacía apenas un minuto, se cerraba a una velocidad comparable a la de su propia capacidad regenerativa. Ese era el segundo problema. Ulquiorra también poseía una regeneración ultra rápida y niveles de Reiatsu tan desorbitados como los de Ichigo, lo que significaba que las heridas leves no significaban nada y las graves eran solo temporales. Tendría que decapitar a Ulquiorra o algo igualmente letal, e incluso entonces, el bizardo yoificado no estaba seguro de que Ulquiorra no pudiera regenerarse de eso, aunque solo fuera un número limitado de veces. Mientras Ichigo volaba hacia Ulquiorra a toda velocidad, tuvo que esquivar los ataques del arrancar. Tenía tendencia a disparar una mezcla de ceros verde azulado y jabalinas de energía contra el Bizard. Aunque Ichigo estaba seguro de que podría resistir un cero con relativa facilidad, ya había sido cortado por la jabalina antes, y Ulquiorra era extremadamente bueno ocultando las lanzas dentro de un cero. Esa habilidad resultó ser el tercer problema. ¿El resultado? Una batalla extremadamente molesta, que preocupó muchísimo a Ichigo. No tenía ni idea de cuánto duraría su máscara de Hylian, y trataba de no pensar en ello gracias a su entrenamiento con Bizard. Si esta batalla se convierte en una de resistencia, Ulquiorra ganará, pensó Ichigo con tristeza mientras esquivaba otra jabalina. Bien entonces. ¿Quiere largo alcance? A ver qué le parece que yo le lance armas. Tras colocar el Zangetsu en su dedo anular y girarlo rápidamente durante un segundo mientras danzaba alrededor de las lanzas de la muerte, el Shinigami sustituto lo arrojó contra su enemigo. Getsuga Tensou. Rugió con todas sus fuerzas. ¡Qué tontería! Ulquiorra aferró su arma recién regenerada y la cubrió con su propio Reiatsu, usándola simplemente para desviar a Zangetsu. ¿Qué puedes hacer sin tu arma? ¿Quién dice que no tengo un arma? Susurró Ichigo, justo detrás de Ulquiorra. Había materializado el tensa Zangetsu de su Inero Yo en su mano izquierda y usó su Shunpo aún más mejorado para reaparecer tras el espada. Sin dudarlo, atacó con saña la espalda y las alas de Ulquiorra. Como era de esperar, Ulquiorra logró girarse a tiempo para bloquearlo con su jabalina, pero Ichigo simplemente sonrió con sorna tras su máscara. Sintiendo que algo no cuadraba, Ulquiorra se dio cuenta de repente. La otra espada. Demasiado tarde. Ulquiorra había sido empalado por la tensa Zangetsu negra de Ichigo por detrás. La hoja, aún furiosa con un Getsuga Tensou muy potente, le atravesó el ala derecha y el pulmón. Gruñó, al darse cuenta de que estaba en una posición muy difícil. Si intentaba apartarse, la espada en su espalda solo abriría aún más las heridas. ¡Qué listo! Me distrajiste con esa espada blanca tuya, mientras tirabas de la cadena negra para devolvértela, mientras yo te estorbaba. La sonrisa de Ichigo se ensanchó aún más. Ahora que te tengo atrapado aquí, es hora de cortarte la cabeza. El tensa Zangetsu blanco vibraba en su mano mientras Ichigo inyectaba Reiatsu en él para activar otro poderoso Getsuga Tensou. Y cero oscuro.
Ichigo ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que Ulquiorra había dicho antes de verse empujado hacia atrás, con su tensa Zangetsu blanco luchando contra el cero negro de Ulquiorra. Joder, Chad tenía razón. Se dio cuenta cuando el cero logró superar sus defensas y lo envolvió por completo. Afortunadamente, Ichigo tuvo el tiempo justo para endurecer aún más su Reiatsu y evitar sufrir demasiado daño. Sin embargo, su máscara estaba relativamente débil y comenzó a desmoronarse. Para cuando el cero terminó, solo le quedaba la parte superior izquierda de la máscara. Además, Ulquiorra se había desprendido del tensa Zangetsu negro y esperaba pacientemente. Eres bastante fuerte, elogió Ulquiorra mientras Ichigo, irritado, tiraba de la cadena y volvía a colocar su espada principal en su mano. Esperó a que el Bizarre también rasgara el aire frente a su cara, regenerando su máscara. Qué interesante, no sabía que pudieras reparar tu máscara. Es una gran ventaja sobre la mayoría de los Olyous. Ya me lo imaginaba, maldición. Ichigo maldijo mentalmente, sabiendo que había perdido la oportunidad de acabar con el espada. La herida probablemente ya esté casi curada. Necesito tiempo y calma para idear un plan, he vuelto... ¿Podría empeorar esto? Ichigo no pudo evitar pensar. Pido calma mental, y obtengo mi mitad yo de mente. El universo me odia. Oye, ¿qué pasa? Antes de que su anfitrión pudiera responder, Cazador evaluó rápidamente la situación. Ah, veo que estás luchando contra Ulquiorra. Probablemente por eso regresé tan rápido, tanto Reiatsu eco en el aire. No quería revelar esto, sobre todo donde Aizen pudiera enterarse, pero no veo muchas opciones, dijo Ulquiorra en voz baja. Eres inesperadamente fuerte, y podría morir en esta lucha si no libero mi verdadera forma. Reza a lo que creas, Kurosaki Ichigo. No sobrevivirás a esa forma de desesperación. ¿De qué carajo estás hablando? Resurrección. Segunda etapa. Ante esas palabras, Ulquiorra cambió ante los ojos de Ichigo. El abrigo que había usado en Resurrección parecía haberse desvanecido bajo el Reiatsu puro de esta nueva forma. En cuestión de instantes, los cambios de la espada se completaron. Su agujero se había ensanchado un poco y ahora goteaba un líquido negro por su frente, un líquido que Ichigo sospechó que era alguna variante de sangre. Su cintura, piernas y brazos se habían cubierto de un pelaje negro como la brea, y tanto las manos como los pies se habían vuelto más bestiales, formando garras y pezuñas respectivamente. También le había crecido una fina cola de ónice, pero Ichigo apenas podía verla, absorto en los largos y ligeramente curvados cuernos en los que se habían transformado los restos de la máscara de Ulquiorra. Las marcas faciales de la espada también se habían alargado, pero antes de que Ichigo pudiera observar más, fue alcanzado por el Reiatsu extremadamente denso de Ulquiorra, que había cambiado ligeramente. Y tal como el arrancar había predicho, Ichigo sintió desesperación. Y mierda. Sí, ese es un momento de oh, mierda. Soy el único espada que ha alcanzado una segunda forma de resurrección. Ni siquiera Aizen la ha visto, se jactó Ulquiorra, con un leve rastro de orgullo detectable en su voz. No tengo elección. A ver cuánto dura esto. No eres el único que oculta su verdadero poder, Ulquiorra, susurró Ichigo. Cazador, ¿estás listo? Depende. ¿Estás listo para subir de nivel y ser más rudo? Ichigo sonrió con fuerza. Entonces veamos qué tan rudos podemos ser. Enganchando el tensa Zangetsu blanco en su meñique para que no estorbara, Ichigo alzó lentamente la mano izquierda para alcanzar su máscara. ¿De qué hablas, Kurosaki Ichigo? Preguntó Ulquiorra con franqueza. Ya tienes tu máscara y estás en Bankai. ¿Cuánto más poder podrías tener? Suficiente. Invocando Reiatsu Oyou en sus dedos, arrancó la máscara de Hylian de su rostro, solo para revelar su máscara de adjuchas. Ulquiorra se sorprendió por el repentino y dramático aumento del poder de Ichigo, y más aún cuando Ichigo abrió bien su boca y la de su máscara y emitió un rugido Oyou. El Bizarre luchaba por mantener el control total de su cuerpo. Los instintos del hueco matar, consumir todas las almas de la zona eran casi abrumadores. Basta. Apretó con fuerza, tomando el control total de su cuerpo. Ahora que me he encargado de eso, tengo una espada que desmembrar. Cazador. Como tu rey, te exijo que reprimas el ansia de alimentarte de otras almas. Como quieras, rey. Aunque jamás se lo diría a Ichigo, Cazador de la Luna quedó impresionado por la rapidez con la que recuperó el control. Al ponerse la máscara de adjuchas, Ichigo experimentó el hambre insaciable que sienten todos los adjuchas recién nacidos. Deben comer a otros Olyous casi constantemente para no degradarse de nuevo a Hylian.
Solo después de comer a una docena de akjuchas más, la mayoría de los Hoyous logran centrarse en algo diferente a comer constantemente y tienen un poco de tiempo entre comidas. Cazador contaba con una pequeña ventaja al convertirse en akjuchas. Como arrancar, evitaba usar su forma de resurrección excepto cuando era absolutamente necesario. Como resultado, no usaba todo su poder y necesitaba comer mucho menos. Ichigo no contaba con tal protección. Estaba en su máximo poder. Con su máscara Adjucha y sus dos Tensa Zangetsu, el Bizarre desataba un Reiatsu que rivalizaba con la forma de segunda etapa de Ulquiorra. Para que su señor se dominara a sí mismo y al instinto devorador de almas devoradoras en segundos, Cazador tuvo que reconocer la fuerza de voluntad y determinación de Ichigo. Son momentos como este los que me recuerdan por qué no estoy enojado por haber perdido contra él. Es como una fuerza de la naturaleza, pensó Cazador. No sé cuánto tiempo me queda, Ichigo se recordó con tristeza. Mejor que valga la pena. Se abalanzó sobre Ulquiorra, con ambas espadas iluminadas por la luz destructiva del Getsuga Tensou. Ambas espadas se encontraron con una extraña arma de energía pulsante y brillante de color amarillo blanquecino. Adoptó la forma de otra lanza, pero Ichigo supo al instante que se trataba de un poder completamente nuevo. Por supuesto, el hecho de que ambos Tensa Zangetsu mejorados hubieran sido detenidos en seco por esta arma también era digno de mención. Esta es mi lanza del relámpago, presentó Ulquiorra. No sé cómo has aumentado de repente tu poder, ni por qué ha cambiado tu máscara. Pero permíteme instruirte en la desesperación. Cero oscuro. Ichigo desapareció cuando el ataque aniquiló el espacio en el que había estado apenas milisegundos antes. Reapareció detrás de Ulquiorra y asestó un poderoso tajo, solo para ser bloqueado una vez más por la lanza de Ulquiorra. Debes creerme tonto por caer en eso otra vez. Exclamó Ichigo furioso. Getsuga Tensou. Ulquiorra se vio empujado hacia atrás por un enorme Getsuga que envolvió su visión. Solo su arma contuvo el destructivo colmillo lunar. Pasaron unos instantes antes de que, con esfuerzo, lograra desviarlo hacia arriba. De alguna manera, el poder de su oponente rivalizaba con el suyo, y sería muy difícil derrotarlo. Aprovechando la distancia que su oponente había creado sin querer, Ulquiorra apuntó con cuidado y lanzó su lanza contra Ichigo. Voló a velocidades que incluso a Ulquiorra le costaba seguir. Este era su ataque definitivo. La lanza del relámpago era extraordinariamente poderosa y veloz, como su nombre indica. Sin embargo, como resultado, era extremadamente difícil de apuntar. Ichigo apenas notó que lo atacaban, pero no tuvo oportunidad de moverse. Afortunadamente, la lanza no lo impactó directamente, pero sí le abrió un corte en el brazo derecho. ¡Qué rápido! Sabiendo que no podía permitirse debilitar ninguna parte de su cuerpo, Ichigo envió una ráfaga de Reiatsu Eco a su brazo para curarlo, notando, pero ignorando, la explosión que oyó a sus espaldas. Ulquiorra frunció el ceño al fallar su técnica más poderosa. Esta técnica es tan difícil de controlar y su voz se apagó al ver que el brazo de Ichigo sanaba rápidamente. Y ya veo. Así que tú también tienes regeneración rápida, observó. Sí, tú también. Parece que estamos casi igualados, ¿no te parece? Si seguimos luchando, solo nos agotaremos mutuamente, dijo Ichigo, sintiendo de alguna manera que su máscara de Akjucha aún resistía. Le quedaba algo de tiempo. Estoy de acuerdo con tu análisis de la situación. De alguna manera, has ganado mucho poder desde la última vez que nos vimos. Me da curiosidad, ¿qué eres exactamente? Soy humano, respondió Ichigo en voz baja. Humano, con los poderes de Shinigami Byojou. Ya veo. Ulquiorra le dio la espalda. El Bizarre parpadeó, y de repente Ulquiorra se encontraba en su estado anterior a la resurrección, envainando su espada. Creo que tendrás éxito contra Aizen, Kurosaki Ichigo. Mi encuentro con Sado Yasutora me ha enseñado hasta dónde es capaz de llegar un humano y el poder que obtienen de las emociones. Moriría enfrentándote, estoy seguro. Mi forma de segunda etapa, la forma de la verdadera desesperación, no te pudo controlar. Además, no puedo controlar por completo mi lanza del relámpago. Tú, sin embargo, eres mi igual con esa máscara tuya, y dominas tu Getsuga Tensou. Enfrentarte, Kurosaki Ichigo, solo nos haría perder el tiempo a ambos, y necesitarás todo tu poder para luchar contra Aizen. Abrió una garganta con un gesto de la mano. Volverás a verme. Dicho esto, Ulquiorra atravesó su desgarro en el espacio y lo cerró tras él. Ichigo parpadeó tras la máscara antes de deshacerse de su Tensa Zangetsu blanco, que se disipó en partículas espirituales. Bueno, eso fue bastante decepcionante.
Quizás, pero hay que admitirlo, para un tipo sin emociones como él, fue un discurso bastante dramático. Cazador dio su aporte. De acuerdo. Ichigo se quitó la máscara de Akjuchashi y cayó de rodillas en el aire, jadeando mientras sus fuerzas se desvanecían y los restos del Reiatsu de la segunda etapa de Ulquiorra lo atenazaban con un miedo escalofriante. Vale, y nota mental y apagarse tan rápido y es una mala idea jadeó Ichigo, recuperándose lentamente a medida que el Reiatsu se disipaba. Unos instantes después, se puso de pie y miró a su alrededor. Estaba impresionado por la destrucción que había causado su breve combate con Ulquiorra. Varios bloques habían sido completamente destruidos entre los Getsugas de Ichigo y las diversas jabalinas de Ulquiorra, y había un cráter bastante grande donde había explotado la lanza del relámpago. No por primera vez, se alegró de que esto fuera solo una ciudad de reemplazo. ¿A dónde? Ichigo cerró los ojos y extendió su Reiatsu. Al no percibir a nadie en peligro en ese momento, decidió hablar con Yamamoto. Después de todo, supongo que debería asegurarles que sigo aquí después de quedarme casi completamente Oyou, sin molestarse en retirar su Bankai. Ichigo desapareció en un instante de Shunpo. Mientras tanto, Soifon y Noitra saltaban de un lado a otro, intentando golpearse en su danza mortal. Soifon era demasiado rápida para golpear, pero Noitra la impedía, obligándola a retroceder con sus 6 guadañas. Era una verdadera prueba de velocidad contra poder. Ninguno de los dos se había distraído ni un instante por la enorme cantidad de Reiatsu eco proveniente de la batalla de Ichigo contra Ulquiorra. En ese momento, solo les importaba la batalla, y el Reiatsu no era tan fuerte como para obstaculizar sus movimientos a esa distancia. Por su parte, Soifon se estaba irritando bastante. No quería usar su Bankai contra semejante enemigo. Estaba segura de que Shikai sería suficiente. Si tan solo pudiera evitar que Noitra se moviera, eso era. Soifon podría haberse dado un golpe. Bakudo. Saltando fuera de alcance, la líder del Onimitsukido canalizó Reiatsu hacia sus dedos. Bakudo 4. Ainawa. Noitra estaba tan sorprendido por el cambio de táctica que no pudo esquivarlo, y sus 6 brazos quedaron repentinamente enredados, atados a sus costados. Mierda. Estoy indefenso. Rompió el Bakudo en un segundo, pero ya era demasiado tarde. Soifon había reunido todo el Reiatsu que pudo en su Zumebachi en poco tiempo y atacó. Mientras la resurrección de Noitra había limpiado todas sus heridas, la Omonka seguía en su espalda, y fue allí donde atacó, perforando con éxito el resistente hierro de la espada. La Omonka comenzó a brillar y luego se extendió, cubriendo rápidamente todo el cuerpo de Noitra. Soifon se apartó rápidamente con Shunpo del golpe de represalia de Noitra. Se acabó. No. Una simple mujer no puede matarme. Gritó Noitra al sentir que su cuerpo se descomponía por el veneno de su Zumebachi. Puta. Volveré y te mataré. Sin embargo, instantes después, se desmoronó. Y tch. Patético. Al notar vagamente que Omaeda también había triunfado, Soifon giró sobre sus talones y regresó rápidamente a Yamamoto, seguida por Omaeda. En el camino, se sorprendió al ver a Kurosaki y Ichigo también en la misma dirección, con aspecto de estar completamente ileso. En silencio, comenzaron a caminar uno al lado del otro, buscando una ventaja táctica contra una emboscada gracias a la seguridad de los números. ¿Qué? Pensé que ya estarías hecho pedazos, Kurosaki. Sobre todo porque después de casi todas las peleas que la Sociedad de Almas graba contigo, necesitas atención médica. Como era de esperar, Ichigo la fulminó con la mirada. Te enfrentaste a la quinta espada, Noitra, especializada en fuerza bruta. Yo me enfrenté a la cuarta espada, Ulquiorra, especializado en velocidad y regeneración. Aunque estuviera hecho pedazos, no tendrías espacio para hablar. Al menos derroté a mi enemigo solo con mi Shikai, espetó Soifon. Estúpido, presumes de tu Bankai en cada maldita pelea. Te has vuelto demasiado dependiente de él. Además, si solo hubiera una diferencia de rango, ¿cuán grande podría ser? Ichigo resopló. ¿A qué distancia estás de Yamamoto? Él es tu Sou Taicho, que está a solo un rango de Taicho, ¿verdad? ¿O preferirías comparar Fuku Taicho con Taicho? Ah, ¿sí? Desafió Soifon. Seguro que no has olvidado el día en que Kuchiki Rukia iba a ser ejecutada, gruñó el Bizarre. Derroté a 3 Fuku Taicho con mis propias manos en segundos, pero casi muero luchando contra Byakuya. Eso la hizo callar. Tras unos instantes, mientras realizaban su siguiente salto de Shunpo juntos, Ichigo suspiró. Escucha, no sé qué tienes contra mí, pero tengo varias cosas en tu contra, Kurosaki, interrumpió Soifon.
Creo que eres un riesgo para la seguridad. Creo que es demasiado peligroso mantenerte con vida con tu lado Ollou, sobre todo porque ya has confirmado que te has convertido en un Ollou de pleno derecho. Creo que eres demasiado impetuoso, demasiado arrogante, demasiado joven y demasiado emocional para que alguien pueda ejercer el poder de un Taicho. No respetas las leyes de la sociedad de almas. Recurres a tu banca y en cada pelea sería. No respetas a nadie y no dudas en pisotear nuestro orgullo. No me caes bien, Kurosaki Ichigo. Pero ahora mismo eres un activo para la sociedad de almas y te necesitamos para derrotar a Aizen. Y por eso te toleraré. Pero si Yamamoto Soutaicho alguna vez sugiere que necesitas ser eliminado, seré el primero en presentarme. Ichigo soltó una risita amarga. Típico. De alguna manera, esa palabra irritó al Taicho. ¿Y qué quieres decir con eso? El Bizarre y el Shinigami se miraron fijamente. Digo que es típico de la sociedad de almas destruir lo que no les gusta. Los Bount. Los Kinki. Las almas modificadas. Tu propio Shinigami, que sin culpa alguna, adquirió poderes Ollou. Esa es tu reacción por defecto, ¿no? ¿No te gusta? Mátalo. Da igual si lo creaste o no. En ese sentido, no eres mejor que los bárbaros. Ichigo alzó la mirada con todas sus fuerzas. El reiatsu que constantemente filtraba se volvía más denso y pesado, con una intención asesina. Tras ellos, Omaeda, afectado, miró al Bizarre con miedo. Te diré lo mismo que le dije a Byakuya aquel día en la colina Soukyoku. Conseguí este Bankai para pisotear el orgullo de la sociedad de almas y hacer lo que fuera necesario para proteger a mis amigos. Y te advierto, soy Fon, Taicho del Escuadrón 2 del Gotei 13. Si alguna vez vienes a por mí o a por mis amigos, necesitarás al mismísimo Yamamoto Genryu Usai a tu lado para salvarte, porque juro que iré a por ti con todo mi poder. Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó de ellos como un shumpo, prefiriendo ayudar a sus amigos en lugar de informar al Soutaicho. Estaba demasiado enfadado en ese momento como para tener algo que ver con el Gotei 13. En cuanto Ichigo se fue, Soifon continuó su camino hacia Yamamoto. Desestimó fácilmente las palabras de Kurosaki contra la sociedad de almas. TCH. El mocoso es demasiado joven para entender por qué se tomaron esas decisiones. Los Bount eran una amenaza para la sociedad de almas y vivían eternamente solo consumiendo las almas de los humanos. Los Kinki eran una amenaza para el equilibrio espiritual porque destruyen las almas. Las almas modificadas eran un delito contra la ética. No deberíamos simplemente tomar cadáveres humanos y obligarlos a luchar contra Ollous por nosotros. Los Shinigami que obtuvieron ilegalmente poderes Ollou se convirtieron en Ollous. Y todos entienden que tenemos que purificar a los Ollous para que puedan reingresar al ciclo de la reencarnación, juro que te atacaré con todo mi poder. Soifon reprimió un escalofrío involuntario de lo que solo podía ser miedo antes de reprimirlo. Nada de eso importará si morimos hoy, se dijo con firmeza, concentrándose en las próximas peleas. Renji y Rukia se enfrentaron, espalda con espalda, a las 3 fracciones de Arribel. Apache, Millar-Rose y Sansan. Apache era de complexión delgada, muy pálida, con un cuerno parecido al de un unicornio como remanente de su máscara. Sus ojos eran de 2 colores diferentes. El derecho, azul hielo. El izquierdo, ámbar. Su cabello era de un azul mucho más oscuro, casi índigo, pero su Zanpakuto no aparecía por ninguna parte. Millar-Rose, sin embargo, era casi el opuesto exacto de Apache. Su apariencia era muy similar a la de la amazona estereotipada. Piel oscura, bien dotada, alta, pero obviamente bastante fuerte. Su remanente de máscara también estaba sobre su cabeza, pero tenía la forma de una corona de 3 secciones que se extendía sobre su larga cabellera ondulada. Una parte adicional de su máscara era un collar, mientras que su Zanpakuto era una espada ancha extremadamente grande. Si bien el atuendo de Apache era moderadamente conservador, Millar-Rose lo había modificado para aprovechar al máximo el tamaño de sus pechos. Finalmente, Sansan era bastante delgada, con una larga y lacia cabellera verde oliva que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Tenía 3 puntos rosas alineados verticalmente en la mejilla derecha, y el fragmento de su máscara parecía 3 pinzas para el pelo. Su atuendo también había sido modificado, adoptando la forma de un vestido con mangas larguísimas que le llegaban más allá de las manos, al estilo de la sacerdotisa japonesa tradicional. Su Zanpakuto aún no se había visto. Los 3 aparecieron casi de la nada alrededor de Rukia, posiblemente viéndola como el objetivo más débil. Al ver esto, Renji corrió a ayudarla, logrando salvarla de un 0 por la espalda de Sansan mientras Rukia luchaba contra Millar-Rose.
Al ver que los tres arrancar ya los habían rodeado, los dos amigos de la infancia se colocaron inmediatamente espalda con espalda, liberando sus Shikai. ¿Alguna idea? Murmuró el Fukutaicho tatuado en voz baja, sabiendo muy bien que Rukia lo oiría. Quizás. ¿Ya dominas ese truco tuyo? ¿Ese que has estado practicando últimamente? Sí, pero no veo cómo se aplica aquí, respondió Renji, confundido. Rukia esbozó una pequeña sonrisa que se parecía a la de Ichigo. Te daré algunos pilares. ¿Crees que puedes con el resto? Ningún problema. ¿De qué están hablando, dos Shinigamis muertos? Preguntó Apache. ¿Sabes, los Shinigamis casi siempre están muertos? Bromeó Millarrose. Después de todo, ¿cómo si no acabarían en la sociedad de almas? Que te jodan, Millarrose. Sabes perfectamente a qué me refiero. Apache. Regañó Sansan. No deberías darles ninguna oportunidad. Estos dos son fuertes y lo sabes. Quizás incluso tengamos que sacar a nuestra mascota. La nerviosa fracción se burló. Sí, claro. Renji, necesito que me protejas un rato, preguntó Rukia en voz baja. Lo que voy a hacer va a requerir bastante reiatsu y concentración, Renji asintió, algo que el diminuto usuario de hielo percibió debido a la diferencia de tamaño. Te cubro las espaldas, Rukia. Cerró los ojos y comenzó a invocar tanto reiatsu como pudo. Joder, está haciendo algo. Apache se dio cuenta y gritó. Ya lo sabemos. Así que deténganla, su compañera nos está bloqueando. Respondió Millarrose. Sansan, ve a ayudar a Apache, yo mantendré a la pelirroja ocupada. ¡Ay, no! Aúlla, Zabimaru. Aunque su Shikai ya estaba liberado, Renji no pudo evitar usar su Zanpakuno. Era cuestión de orgullo. Para sorpresa de los tres fracción, la espada sierra los rodeó docenas de veces, formando una pequeña esfera protectora de cuchillas, guiada por el reiatsu de Renji. Los tres arrancar comenzaron a atacarla, y Renji concentró su reiatsu en Zabimaru. Espera, compañero. Rukia casi ha terminado. No te preocupes por nosotros, Renji. Estamos bien por ahora, siempre y cuando no nos disparen ceros. Desafortunadamente, después de algunos golpes, Sansan tuvo esa idea exacta, y después de transmitirla a su compañero fracción, los tres cargaron contra ceros y los dispararon de inmediato al mismo lugar en Zabimaru, haciéndolo aullar y silbar de dolor desde sus cabezas de simio y serpiente dentro del mundo interior de Renji. Renji. Ya era hora. Renji devolvió a Zabimaru a su estado inicial de Shikai, liberándolos a ambos. Hagas lo que hagas, hazlo rápido. Some no Mai entonó Rukia, pero su voz tenía un doble matiz que hizo que Zabimaru se tensara al reconocerlo. Tsukishiro. Docenas de pilares de hielo aparecieron a su alrededor formando un círculo, obligando a las tres fracciones a esquivar repetidamente para evitar quedar congeladas. Rukia cayó sobre una rodilla en el aire. Ve, Renji, susurró, intentando adaptarse a la grave pérdida de Reiatsu. Gracias, Sode no Shirayuki, por tu ayuda. Cuando quieras, Rukia. Con gusto te ayudaré. Los ojos de Renji se abrieron de par en par, asombrados por lo que acababa de observar. Rukia se había superado a sí misma. Pues no voy a desperdiciar la oportunidad. Lanzó a Zabimaru hacia Apache, quien lo esquivó fácilmente. Lo que ella no vio fue que Zabimaru había sido desviado y redirigido por el impacto con el pilar de hielo detrás del arrancar. Ahora apuntaba sutilmente hacia Sansan, quien instintivamente percibió el peligro y también lo esquivó. Cuidado. Sansan advirtió a Millarrose, quien estaba de espaldas a la espada que se aproximaba. A partir de ahí, para Renji, atrapar a los tres en una jaula de espadas de Zabimaru se convirtió en un divertido juego. Finalmente, la espada de la Zanpakuno se enganchó en uno de los segmentos anteriores. El Shinigami de pelo piña sonrió con suficiencia mientras se preparaba para tensarla y destrozar a las tres fracciones. Te pillé. No tenemos elección. Gritó Apache, quitándose los brazaletes, que resultaron ser chakrams y su Zanpakuno. Arremete, cierva. Devora, leona. Gritó Millarrose, estando por una vez de acuerdo con Apache. Estrangula hasta la muerte, anaconda. La energía emitida por la triple resurrección fue suficiente para separar las espadas de Zabimaru lo suficiente como para que escaparan. Frunciendo el ceño ante la oportunidad perdida, rápidamente evaluó sus nuevas hienas. Apache ahora estaba completamente cubierta, de pies a cabeza, de pelaje. Unas astas de aspecto peligroso coronaban su cabeza, por lo demás inalterada. El atuendo de guerrera de Millarrose se había disuelto y había sido reemplazado por prendas hechas de hueso hueco que apenas lo cubrían todo.
Consistía en una tanga acorazada, botas hasta el muslo, guantes que le llegaban al codo y dos piezas con forma de garra que sostenían sus pechos, ocultándolo justo para mantenerse dentro de los límites de la decencia. El collar de hueso que había usado se había expandido para proteger su cuello, mientras que la corona se transformó en un tocado con una larga cabellera dorada que le llegaba hasta la parte baja de la espalda. Sansan ahora se parecía a una naga, una criatura mítica cuya mitad inferior era una serpiente extremadamente grande, mientras que de cintura para arriba era una mujer. «Mierda», murmuró. «Rukia, ¿estás bien?» La cosa empeoró. «No me digas», respondió Rukia con sarcasmo, pero aún así se levantó para luchar. «¿Los pilares siguen en pie? ¿Por qué no puedes atraparlos de nuevo?» «No me importa intentarlo, pero tengo la sensación de que son demasiado fuertes para que mi Shikai los pueda sostener por más tiempo», explicó Renji. «Entonces, ¿por qué no ir a Bankai?» «¿Qué? No son lo suficientemente fuertes como para llegar a tales extremos. Solo necesitamos trabajar juntos». «Bastardos», les gritó Apache. «Milar Rose, Sansan, saquemos a nuestra mascota». «Sí, vamos», asintió Sansan. Milar Rose simplemente asintió. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a Renji y Rukia. Los tres se arrancaron el brazo izquierdo y los lanzaron juntos a poca distancia. Quimera parca. Había una luz brillante, y los tres brazos se arremolinaron para formar un ser gigantesco. Se parecía un poco a un sátiro, pues de cintura para abajo tenía patas de ciervo terminadas en pezuñas, mientras que el torso era el de un humano musculoso. Sin embargo, el ser también tenía una larga cola de serpiente, una calavera de ciervo como máscara y una melena larguísima. Soltó un grito de Olou antes de abalanzarse sobre Renji con una velocidad que desmentía su tamaño. Renji, por otro lado, era el Fukutaicho de uno de los Shinigamis más rápidos de la Sociedad de Almas. Kuchiki Byakuya, quien había entrenado desde joven con la mismísima diosa del destello, Yoruichi. Desapareció en un instante de Shunpo y reapareció tras el monstruo, blandiendo a Zabimaru para decapitarlo. Increíblemente, la quimera se inclinó hacia un lado en un ángulo que habría hecho que el Fukutaicho se encogiera de dolor en cualquier otra circunstancia, luego se giró y golpeó. Demasiado cerca y demasiado sorprendido para esquivarlo, Renji se preparó lo mejor que pudo, usando su Zanpakuun para bloquear. Gruñó con esfuerzo, poniendo toda su fuerza en evitar que esa mano fortísima lo golpeara. Rukia. Congela esa maldita cosa. Tsuji no Mai. Akuren. Otra avalancha de hielo surgió de Sodenu Shirayuki, envolviéndola en hielo. Sin embargo, el hielo apenas logró frenar al monstruo, que se liberó en cuestión de segundos. Sin embargo, fue suficiente para que Renji llevara a Shunpo al lado de Rukia. «Jamás derrotarás a nuestra mascota, Aion, así». Se burló Apache. «Aion es nuestra arma definitiva», interrumpió Sansan. «Con toda la fuerza, velocidad y crueldad de una espada. Jamás ha sido derrotado. Aunque no lo hemos probado contra ninguna espada», señaló Milar Rose. «No queremos precisamente matar a Nuestra Señora, a Ribel-sama, y a Aizen-sama nos prohibió atacar a ningún otro espada». Renji parecía haber captado toda la atención de Aion mientras se perseguían, y a menudo Renji escapaba por los pelos. «Rukia. Necesitas ayuda». «Lo intentaré, pero me estoy quedando sin Reiatsu», Bakudo 9. Heki. Para asombro incrédulo de todos los presentes, Aion parecía vulnerable al Bakudo, paralizado en su sitio mientras emitía un suave resplandor rojo, la señal reveladora de ese Bakudo en particular. «Acabemos con esto, Zabimaru». La Zanpakuto de Renji vibraba en su mano, compartiendo la sed de sangre de su amo mientras el Shinigami la blandía contra la quimera inmóvil. Pero de repente, sin previo aviso, Aion rompió la atadura y se abalanzó sobre el pelirrojo, esquivando fácilmente las espadas de Zabimaru. Renji solo tuvo tiempo de pronunciar dos palabras. «¡Oh, mierda!». A263. Soren Shoukatsui. El Kido de Rukia golpeó a Aion justo en la cabeza. Sin embargo, solo fue suficiente para empujarlo a un lado, justo lo suficiente para que su enorme puño le arrancara el brazo izquierdo a Renji en lugar de atravesarle el pecho. Renji apretó los dientes al sentir una oleada de dolor. «Voy a tener que ver a Inoue», pero cuando Aion se fijó en Rukia, Renji supo que no podía dejar atrás a su mejor amigo de la infancia. Entonces no hay opción. Empezó a brillar con un rojo intenso mientras reunía su Reiatsu. «Vamos, Zabimaru». Bankai. Momentos después, la enorme serpiente de hueso conocida como Io Zabimaru se abalanzó sobre Aion, atrapándolo con éxito en su boca justo antes de que pudiera alcanzar a Rukia.
Ikotsu Tao. Gritó Renji. En ese momento, el Reiatsu que unía los segmentos de Io Zabimaru se expandió exponencialmente, brillando del mismo rojo mientras una explosión similar a la de Zero comenzaba a manifestarse en la cabeza. Lo que ninguno de ellos pudo ver fue que en la nuca de Aion, oculto por la melena, un solo ojo se abrió y cargó contra un Zero. Ikotsu Tao se enfrentó a Zero y luchó por la supremacía. Finalmente, fue cuando Renji arrojó a Aion de bruces al suelo, haciendo que Io Zabimaru apuntara directamente hacia abajo, que el poder de Zero se desvaneció y la técnica de Renji atravesó a la quimera. La explosión continuó y destruyó varios edificios, y no cabía duda de que Aion había quedado completamente desintegrado. Ellos derrotaron a Aion. Exclamó Milar Rose horrorizada. Sí, y estás muerto. De repente, los tres fracción recibieron un golpe en la cabeza con una flecha espiritual. Momentos después, también comenzaron a disiparse en partículas espirituales, muriendo instantáneamente. Renji y Rukia alzaron la vista y vieron el rostro sombrío de Ishida Uryu. Deberían ir a curarse. Renji necesita recuperar su brazo y se les está acabando el Reiatsu. ¿Dónde demonios estabas? Preguntó Renji, furioso porque el Kinji acababa de aparecer y había matado a los tres arrancar solo después de que Aion, la principal amenaza, fuera destruido. No es que deba importarte, pero yo estaba allí protegiendo las torres de varios Hylian que habían sentido las batallas y estaban llegando, espetó Ishida. Renji, Ishida. Gritó Rukia, captando la atención de ambos. Ahora no es momento para sus peleas inútiles y llenas de testosterona. Hay una guerra en marcha. Renji, acepta que Ishida estaba ayudando en uno de nuestros objetivos principales. Ishida, Renji acaba de perder su maldito brazo. Tiene derecho a estar enfadado cuando, al parecer, no has hecho nada. Ahora, Renji, tú y yo vamos a curarnos. Ishida, sigue protegiendo las torres. Si siguen así, les daré una paliza a ambos. ¿Está todo claro? Sí, señora, respondieron ambos con voz apagada mientras Renji despedía su Bankai. Bien. Ahora vámonos, Renji. Arribel apretó los puños al sentir que el Reiatsu de sus subordinados se extinguía. ¿Guerreros hábiles en las torres? Susurró con voz ronca, recordando lo que Yamamoto había dicho al ver desaparecer a la enorme serpiente de hueso. Se giró para perseguir a quienes habían matado a su preciada fracción y desapareció con un estallido de sonido. Llegó al lugar de la pelea, pero no encontró a nadie cerca. Había un solo humano vestido de blanco en lo alto de una de las torres, que destruía sistemáticamente a Hylian a medida que aparecían usando un arco espiritual. La espada negó con la cabeza. No podía ser él. Parecía demasiado ocupado, y obviamente no era un Shinigami cuya habilidad implicara una serpiente gigante. Pensó en destruir la torre ella misma, y Arribel se detuvo un momento a considerarlo. Sin embargo, decidió no hacerlo, pues quería vengarse personalmente de quienquiera que hubiera causado la muerte de sus subordinados, y si no actuaba de inmediato, no sería ella quien lo hiciera. Ladeó la cabeza al sentir morir a la fracción de Barradan, y presentía que varios Shinigami habían colaborado para derrotarlos rápida y fácilmente. Al notar que habían regresado a las torres para protegerlas, negó con la cabeza para recordar su misión y comenzó a buscar rastros de los asesinos de sus fracciones. Vio a dos Shinigami dirigiéndose a un edificio en el suelo, y le hirvió la sangre al darse cuenta de que debían ser quienes habían matado a Apache, Sansan y Milar Rose. Se dirigían a un centro de curación. Corrió tras ellos, memorizando sus apariencias para que, incluso si escapaban momentáneamente, los reconociera de vista. La más pequeña de las dos se sobresaltó de repente antes de girarse para mirarla directamente. La pelirroja, imitando su ejemplo, miró de la misma manera, y una sombría comprensión cruzó sus rostros. Arribel sonrió tras su máscara y su chaqueta de cuello alto. Así es, vean su fin, pues vengo a quitarles la vida. Desenvainó su espada de detrás de la espalda. Era mucho más ancha y corta que la mayoría de las espadas, pero lo verdaderamente único era que estaba completamente hueca por dentro. Solo constaba de los filos y la empuñadura. Con la espada en la mano, Arribel se abalanzó sobre los dos, y solo para ser bloqueado por otra espada, una espada muy familiar. Grimhow. ¿Qué crees que estás haciendo? Exigió. Kurosaki me había vencido, estuvo a punto de matarme, pero luego me ofreció una salida. Aceptó perdonarme la vida si protegía ese edificio y a quienquiera que estuviera dentro. Algo me dice que contaría con cualquiera que intentara llegar allí, y nada personal, y no puedo morir todavía, explicó Grimhow. Traidor. Te voy a cortar el pelo.
Saltó hacia atrás y canalizó su Reiatsu hacia su espada, llenando el hueco interior con su Reiatsu amarillo. Ola azul. Bajó su espada hacia Grimhow, y el Reiatsu con forma de cuchilla se lanzó contra la sexta espada. Grimhow hizo una mueca al darse cuenta de que si esquivaba, el edificio que había jurado proteger resultaría dañado, y no podía permitírselo si quería sobrevivir más allá de ese día. Disparó una bala contra el ataque, que redujo su poder y lo desvió. Aunque se sentía a la altura de Ulquiorra, el cuarta espada, sabía que hasta que lo demostrara, Arribel, como espada 3, no estaría a su altura. Si no puedo ganar contra Ulquiorra, sé que no puedo ganar contra Arribel. Pero debo sobrevivir para hacerme más fuerte. Solo había una opción, así que Grimhow se tragó su orgullo a regañadientes. Por favor, Arribel, ¿no puede esperar a que los que quieres vuelvan? Te lo garantizo, maldita sea, porque no soportarían no poder ayudar a sus amigos. Mataron a mi fracción. Grimhow sinceramente no entendía por qué Arribel se preocupaba tanto por su fracción. Su propia fracción había sido cobarde, todos ellos, renunciando a sus sueños de Bastolorre. Sin embargo, supuso que era una razón tan buena como cualquier otra para la venganza. ¿Así que quieres venganza? Bien. ¿Pero no sería tu venganza mucho más dulce si los aplastaras mientras están en pleno apogeo? Para hacerles ver que, hicieran lo que hicieran, habían perdido desde el momento en que se enfrentaron a ti. Arribel se detuvo a mitad de lanzar otro ola azul, impactada por la posibilidad que ofrecían las palabras de Grimhow. Tenían cierto sentido poético. Destruyeron mis fracciones con toda su potencia. Lo menos que podía hacer era hacerles lo mismo. Envainó su espada. Muy bien, Grimhow Jaeger-Jaques. Diles cuando salgan que los espero donde mataron a Apache, Sansan y Milarrose. No creo que tengas esa oportunidad. Arribel giró sobre sus talones y vio a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Era una mujer, vestida con un traje verde oliva de 2 piezas roto. Tenía el pelo largo, de color azul verdoso, y el fragmento de su máscara era la parte frontal de una calavera con un par de cuernos curvos similares a los de una cabra. Una línea carmesí le cruzaba el rostro justo debajo de los ojos, sobre el puente de la nariz. Neyiel tuvo del Schwank. Susurró Arribel. ¿Pero cómo? Me dijeron que te habías perdido. Lo fui, asintió Neyiel. Me traicionaron, tía Chan. Noitra y Zayel me atacaron por la espalda y dañaron mi máscara. Perdí casi todo mi Reiatsu y regresé a mi forma infantil con amnesia. Mis fieles fracción, Tondochaka y Pesche me cuidaron. Negó con la cabeza. Justo hoy, nos topamos con un arrancar llamado Cazador de la Luna. Más tarde, descubrimos que era el hueco interior de Kurosaki Ichigo, quien era muy amable y se negó a atacarme a mí ni a mis amigos. Fui a verlo durante su batalla con Grimhow, pero en mi forma infantil no estaba preparado para la intensidad de semejante combate, especialmente cuando Kurosaki Ichigo se puso su máscara de hueco. La enorme oleada de Reiatsu, justo a mi lado, abrió mi bloqueo de memoria y me desplomé por la tensión mental. Desperté en ese edificio que intentas atacar, gracias a una humana maravillosamente amable con el don de la curación. De alguna manera, ella reparó mi máscara, y con eso recuperé mi antigua forma, con todo mi antiguo poder. Me alegra que te hayas recuperado, Neyiel, y entiendo que se lo debes a esta gente. Pero mataron a mi fracción. Dime que no harías lo mismo si mataran a la tuya. Gritó Arribel. No puedo, admitió el ex espada 3. Pero debes echarle la culpa a quien realmente la tiene, tía Chan. ¿Quién es responsable de su muerte? ¿Los habrían matado quienes buscas si tu fracción no los hubiera atacado primero? No lo sé. ¿Importa? Mucho insistió Neyiel. Debes entender, tía Chan, que los Shinigamis y los humanos aquí presentes solo están defendiendo este pueblo y sus propias vidas. Pero Aizen-sama necesita esta ciudad para crear el Ouken. ¿Y por qué lo necesita? Ascender al reino real y convertirse en un dios. ¿Y no había otra opción? Preguntó Neyiel. Claro que sí. Aizen buscó el Ouken original durante mucho tiempo en la Sociedad de Almas. Lo mejor que pudo encontrar fueron las instrucciones para crear uno nuevo, y que solo el Soutaicho sabe dónde está. Bastaría con convertirse en Soutaicho, y entonces podría haber ascendido sin causar toda esta violencia y muerte innecesarias. Negó con la cabeza con tristeza. Sabes que detesto luchar, incluso cuando sé que es necesario. No puedo evitar odiar a Aizen por causar tanto dolor y muerte, y por obligarnos a luchar. Traicionó a la Sociedad de Almas, a sus propios camaradas. Nos obligó a varios a someternos a fuerza de fuerza.
Se negó a castigar a quienes me traicionaron, e incluso los ascendió. ¿Acaso es de extrañar que los Shinigami se nieguen a simplemente rendirse y morir? No, tía Chan, los Shinigami no son responsables de la muerte de tus fracciones. Aizen sí lo es. Los dos Espada 3 se miraron en silencio. Nejiel esperaba que Arribel dijera algo, mientras que esta última luchaba por digerir las palabras de su predecesora, que parecían ciertas. ¿Por qué entonces? Preguntó finalmente Arribel. ¿Por qué serviste a Aizen-sama si sabías esto? ¿Qué opción tenía? Deseaba vivir, y Aizen usó el Ouryouku contra mí, por lo que le estaré eternamente agradecido. Y admito que, por un tiempo, Aizen contó con mi lealtad. Pero lo he visto por quién, no, por lo que es ahora. Aizen es un monstruo superior al de cualquier Oryou. Nel. Eres tú. Ambos Espada 3 se giraron hacia un lado, donde vieron a Kurosaki Ichigo, actualmente en Bankai, mirando con incredulidad al ex espada de pelo azul verdoso. Ichigo. Nel lo tacleó y lo tiró al suelo. Me alegra tanto verte bien. Al despertar, me preocupaba no tener la oportunidad de ayudarte. Ichigo parpadeó y trató de no sonrojarse demasiado. Nel era sin duda una mujer adulta, y si quería, podría tener una vista excelente de sus pechos. Además, Nel ahora estaba ahorcajada sobre él, no era el momento. Nel? Yo también me alegro de verte, pero ¿podrías dejarme levantarme, por favor? Ah, cierto. Nel rió levemente, levantándose antes de ayudar también a Ichigo. Ichigo, ella es tía Arribel, Espada 3. Tía, él es Kurosaki Ichigo. Los dos se miraron con recelo antes de que el Bizarre le ofreciera la mano con cautela. El espada la observó un momento antes de hacer lo mismo a regañadientes. Se estrecharon la mano rápidamente y luego se soltaron. Ichigo volvió rápidamente su atención a su amigo. Nel, ¿cómo creciste tan rápido? La última vez que te vi, eras un niño. Esa amiga tuya, Inoue, tiene un don para sanar. Explicó Nel con alegría. Me arregló la máscara, y listo. He vuelto a ser la de antes. Bueno, me alegra que estés mejor. Arribel se sorprendió al ver la honestidad en los ojos de Kurosaki. ¿Qué planeas hacer ahora? No te mentiré, nos vendría bien tu ayuda, pero no te culparía si no quisieras volver a acercarte a Aizen ni a sus fuerzas. Bueno, podría ir a por Noitra, reflexionó Nel. Le debo una buena paliza. Está muerto, un Taicho Shinigami lo mató, intervino Ichigo. Maldita sea. ¿Y qué hay de Zayel? Ante la mirada confundida del Bizarre, explicó. Alto, cabello rosa, gafas, bastante espeluznante. Tiene tendencia a acechar a otras personas, supuestamente para estudiar sus poderes y encontrar maneras de anularlos. Ichigo se echó a reír un momento. ¿Quieres decir que hay un tipo alto y espeluznante con pelo rosa y gafas en tus filas? Debe ser el hazme reír de los espada. No tienes espacio para hablar, intervino Arribel. ¿Pelo naranja? ¿En serio? Eso lo calló por un momento. En fin, no está aquí. Si es un espada y sigue vivo, probablemente esté en Hueco Mundo, donde lo masacra el equipo de Taicho que los Shinigamis enviaron allí. Qué lástima. Me hubiera gustado presentarle mi resurrección, comentó Nel. En fin. ¿Quiénes quedan por aquí? Bueno, por lo que pude ver de camino hacia aquí, la séptima espada está muerta, Grimhow custodia este lugar, Noitra está muerta, Ulquiorra se retiró y abandonó las filas de Aizen, la mayoría de la fracción está muerta. Solo quedan, que yo sepa, el tipo en el trono, el tipo alto con cara de aburrido y su fracción, y Arribel, resumió Ichigo. Ah, y Aizen, Ichimaru y Tousen, que siguen atrapados por las llamas de Yamamoto-ji. Arribel lo miró con extrañeza. ¿Hiciste que Ulquiorra se retirara? ¿Cómo lo lograste? Ichigo la miró con ojos ligeramente gélidos. No quiero hablar de eso. Lo que no dijo fue. No quiero que lo sepas, por si acaso tengo que pelear contigo más tarde. Espera un momento, ¿ya has matado a un solo espada? Preguntó Arribel con incredulidad. Ichigo lo pensó un momento, frotándose la barbilla con la mano. A ver. ¿Yami? No, escapó. Rukia mató a ese aroniero. Ishida fue quien mató a Zomari, Grimhow está vivo, Ulquiorra también, no, todavía no he matado a ninguno de ustedes. ¿Y eso no te molesta? Preguntó Arribel. La verdad es que no. No tengo nada en contra de Ulquiorra. Claro, me parece un poco raro, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Grimhow me saca de quicio y sí, a mí también me enojas, idiota. Gritó Grimhow desde la distancia. Pero si no necesito matarlo, no lo haré.
Ayami lo habría matado si hubiera tenido la oportunidad, pero solo porque Ulquiorra dijo que se uniría a nosotros si lo hacíamos, ya que demostraría que teníamos suficiente poder para posiblemente derrotar a Aizen. También habría matado a Aroniero y Zomari por varias razones, pero Rukia e Ishida querían enfrentarlos solos. Ichigo se encogió de hombros. Pero no importa. Solo necesitamos derrotar a Aizen, para proteger mi pueblo y a quienes viven en él. Su mirada se suavizó un poco al observar el resto del pueblo falso, asimilando la destrucción total antes de endurecerse de nuevo. En cuanto a quien trabaje para él, me importa un bledo. Si todos regresaran a Hueco Mundo, no los seguiría. Simplemente dejen mi pueblo y a mis amigos en paz. Arribel recordó con fuerza las palabras de Nejiel de antes. Debes entender, tía Chan, que los Shinigamis y los humanos aquí solo están defendiendo este pueblo y sus propias vidas. Les dio la espalda. De acuerdo. Te ayudaré a acabar con Aizen y luego regresaré a Hueco Mundo. Sí. Gritó Nel con alegría. Puedes confiar en ella, Ichigo. Siempre cumple su palabra. Y yo también te ayudaré. Ichigo pareció sorprendido, pero luego le dedicó a Arribel una mirada de agradecimiento. Gracias. Permítanme advertirles a los demás que no los ataquen. Dicho esto, se alejó con Shunpo, de vuelta con Yamamoto. ¡Guau! No esperaba tanta ayuda. Ahora tenemos 2 espadas de alto nivel de nuestro lado. Eso sí que es una suerte. Ichigo casi se queda atónito. ¿Zangetsu? Espera, pensé que Cazador había recuperado el control, no es que me oponga a saber de ti. Se calló antes de que pudiera cavar un hoyo más profundo. El Bizarre tuvo la extraña impresión de que su Inero Joe se encogiera de hombros en lugar de burlarse de él por su torpeza al hablar, lo que inmediatamente inquietó a Ichigo. No he recuperado toda mi fuerza, así que técnicamente Zangetsu sigue al mando. Sin embargo, por alguna razón, siente que ambos vamos a ser necesarios en algún momento hoy. Eso puso nervioso a Ichigo. Zangetsu jamás se había equivocado en su memoria, y había sido una fuente de sabiduría y fortaleza desde que lo conoció. Zangetsu, ¿puedes darme más detalles? Simplemente que, dada la superioridad de tus oponentes, probablemente necesitarás toda la ventaja posible. Por lo tanto, prefiero no desperdiciar ni la fuerza de Cazador ni la mía en una lucha por el dominio. Buena idea. El Shinigami adoptó una de sus clásicas muecas. Más que nunca, se alegraba de haber llegado a un acuerdo con su yo interior. Hasta ahora, solo le había servido de algo. Le pediría a Cazador que le enseñara un nuevo poder Orou para tener ventaja en las próximas peleas, pero Ichigo había sido consciente de que Cazador había estado al mando la mayor parte del tiempo. El lado Orou del Bizarre no había usado ningún poder específico de Orou aparte de sonido, cero y garganta, todos ellos basados en el instinto. Lo más probable era que Cazador no tuviera nada nuevo que enseñarle, y el cero no era tan versátil como el Getsuga Tensou. Casi sin darse cuenta, llegó al lugar donde los bandos Shinigami y Orou comenzaban a enfrentarse. Yamamoto no había elegido oponente, pero Ichigo comprendió por qué. Estaba reservando su poder para Aizen. Ichigo observó rápidamente quiénes se emparejaban. Parecía que Barragan se había levantado del trono y había elegido a Itsugaya Taicho como oponente, mientras que Stark parecía tener la mirada puesta en Kyoraku Taicho. La fracción de Stark, Lilinete, miraba con desconfianza a Ukitake Taicho. De repente, Ichigo se dio cuenta de que esos 3 eran los únicos espadas supuestamente leales a Aizen que quedaban en la falsa Karakura. Le dio esperanza darse cuenta de que ahora superaban con creces a las fuerzas de Aizen. Sin embargo, tenía la lúgubre sensación de que Stark y Barragan eran los más poderosos y peligrosos de los arrancar a los que se habían enfrentado hasta el momento. El Shinigami sustituto negó con la cabeza para aclarar sus ideas antes de acercarse a Yamamoto. Oye, Yamamoto-ji. 2 arrancarmas se han unido a nuestras fuerzas. Una es Nel, la que lleva una camiseta y falda verdes, y la otra es Arribel, la del abrigo que le cubre hasta la boca. ¿Cómo puedes estar seguro de que son de confianza? Preguntó Yamamoto, casi con cansancio. ¿Cómo es que este chico puede conseguir seguidores leales tan fácilmente, sin siquiera intentarlo? Bueno, resulta que Nel fue traicionada por Aizen hace un tiempo y apenas recuperó todas sus habilidades. Fui amable con ella en Hueco Mundo cuando recuperé el control de mi Oyou, así que me tuvo muy buena impresión y vino a ayudarme, explicó Ichigo. En cuanto a Arribel, Nel habló un rato con ella y la convenció de que Aizen era malvado. Está más en contra de Aizen que con nosotros, ¿sabes a qué me refiero? Yamamoto estaba bastante familiarizado con el concepto.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, murmuró. Muy bien. Una vez que Aizen sea derrotada, asegúrate de que regrese a Hueco Mundo, y no la cazaremos. Mátala si no obedece. Los ojos de Ichigo se oscurecieron, pero no dijo nada. No estoy bajo tus órdenes, Yamamoto. Como mucho, eres un aliado. Sin embargo, sabía que no debía buscarse un enemigo cuando no lo necesitaba. De acuerdo. Iré a ver si los dos están dispuestos a luchar contra los dos espadas restantes para que podamos llegar a los traidores. Sin esperar a que lo despidieran, desapareció con Shunpo, reuniéndose con él y Arribel, que los seguían a distancia. Yamamoto exhaló un largo suspiro. Podía notar que Kurosaki Ichigo era rebelde y que le disgustaban sus órdenes, pero al menos las acataba. ¿Qué voy a hacer con él? Es demasiado fuerte para obligarlo a someterse, sobre todo cuando lo necesitamos para derrotar a Aizen. Y no hay garantía de que, incluso con la guía de Shioin Yoruichi, quiera unirse al Gotei 13. Negó con la cabeza imperceptiblemente. Ese es un problema para otro momento, debo centrarme en Aizen. Con esa decisión tomada, volvió a observar cuidadosamente todo lo que lo rodeaba, temeroso de que Aizen se liberara de su prisión de fuego o utilizara sus habilidades de ilusión sin que el Soutaicho lo supiera. Mientras tanto, dentro de la prisión formada por las llamas de Ryujin Haka, Aizen Sousuke, Tousen Kaname e Ichimaru Irin esperaban. Al no poder observar nada fuera de las llamas con sus 5 sentidos normales, se vieron obligados a confiar en su sentido de Reiatsu. Como Tousen era, con diferencia, el más hábil en ello, lo utilizaba para ocultar su ceguera, había estado dando informes ocasionales de lo que podía detectar. Sin embargo, la propia prisión lo dificultaba un poco, ya que consistía completamente en Reiatsu, lo que nublaba la percepción de Tousen. Sin embargo, el Shinigami ciego se había adaptado y reportaba a su comandante. Barragan y Stark se preparan para el combate. Arribel parece estar con un arrancar familiar con la fuerza de una espada y creo que es Nejiel Tuo del Schuank, pero no estoy seguro. Kurosaki está ahora con Nejiel y Arribel, sin ningún aumento de Reiatsu que sugiera que están luchando. Grimhow también está cerca. Ya veo, comentó Aizen con una leve sonrisa. Decepcionante, pero no una pérdida terrible. Ni Arribel ni Grimhow tienen la fuerza suficiente para representar una amenaza para nosotros. Su único propósito es debilitar a los Shinigami. ¿Y Yamamoto? Aún no se ha movido de su posición anterior. Parece que se está centrando en contenernos. Predecible, pero debo admitir que sigue siendo un método efectivo para evitar que mis ilusiones influyan indebidamente en las batallas, admitió Aizen. Llamaré a Wonder Race pronto. Posiblemente después de que Stark o Barragan mueran. ¿Cuántos matará Barragan antes de que lo derroten? Pensó Jin en voz alta. Su habilidad es realmente temible. La sonrisa de Aizen se ensanchó. Predigo, ninguna. ¿Qué? ¿No tienes fe en sus habilidades? Preguntó Tousen, confundido. Sí. Solo sé que en el Gotei 13 hay más de una persona con un posible contraataque. Es cuestión de cuándo se darán cuenta. Itsugaya Toushiro y Barragan se enfrentaron en silencio, sin que ninguno de los dos quisiera hablar en ese momento. Se habían enfrentado en silencio varias veces, sin heridas. Cada uno estaba probando las habilidades del otro, pero era hora de subir de nivel. Siéntate en el cielo helado, Yourin-maru. Gritó Itsugaya Toushiro mientras lanzaba un ataque descendente hacia su oponente. Su espada se transformó en su Shikai, extendiéndose ligeramente y adquiriendo una cadena en la empuñadura similar a la de Tensa Zangetsu, pero más pequeña. En el extremo de la cadena había una pequeña media luna de varios centímetros de largo. Mientras el Taicho atacaba a su enemigo, una corriente de hielo con forma de dragón chino se lanzó a gran velocidad, intentando golpear a Barragan. Justo cuando estaba a punto de atacar, el dragón frenó sin motivo aparente, dándole a la espada la oportunidad de apartarse. Es inútil, le dijo al Taicho Shinigami. Nunca me golpearás con un ataque a esa velocidad. Itsugaya entrecerró los ojos. Está ralentizando los ataques antes de que puedan golpearlo, lo sé. ¿Pero cómo? ¿Y cómo lo evito? Se le ocurrió una idea. Quizás si no lo ve venir, más fácil decirlo que hacerlo. Barragan parecía ser el más fuerte de los espada, a juzgar por la forma en que tomó el control de inmediato. Una vez más, lanzó una serpiente de hielo y agua con cabeza de dragón contra el espada, quien una vez más esquivó con facilidad, solo para verse obligado a parar un golpe físico del diminuto Taicho. Barragan respondió con rapidez y facilidad con un puñetazo que rompió huesos, haciendo que Itsugaya retrocediera varios metros e intentara recuperarse.
Lo que Baragan no vio fue que el ataque había girado en espiral y había intentado golpearlo por la espalda. Sin embargo, ese ataque también se ralentizó momentos antes de impactar, lo que permitió a Baragan apartar a Sonido a un lado, tras sentir el aire gélido a sus espaldas. Un intento insignificante, declaró el robusto Arrancar. Débil. Lento. Lamentable. No es que mis ataques sean lentos, sino que de alguna manera tú los haces así, replicó con frialdad. ¿Es simplemente una cualidad de tu Reiatsu que ralentiza todo lo que se acerca? ¿O es una técnica especial tuya? Baragan negó lentamente con la cabeza. Lo que aún no entiendes es que todos los espada no fueron elegidos simplemente por su fuerza, sino también por encarnar un aspecto de la muerte. La rabia, la avaricia, la locura, la intoxicación, la destrucción, la desesperación, el nihilismo, el sacrificio, la soledad. Y el mío propio, la vejez. Cada uno de estos aspectos es causa de muerte, y Aizen consideró apropiado que los espada fueran sus avatares. Como avatar de la vejez, la causa más poderosa e inevitable de la muerte, tengo control sobre el tiempo mismo. Nada puede tocarme. La mente de Itsugaya se desbordó mientras intentaba encontrar una manera de evitar la impresionante y letal habilidad de Baragan. Para ganar tiempo, comentó en voz alta. Debe ser genial controlar el tiempo, creo que si tuviera ese poder, lo usaría para envejecerme primero. Llevo décadas en este cuerpo infantil, y eso me hace perder el respeto que merezco, tras haberme ganado esta posición con sudor y sangre. El señor del tiempo rió por lo bajo, un sonido aterrador. Una perspectiva interesante. Quizás quieras que lo haga por ti. Antes de que el Shinigami de pelo blanco pudiera responder, Baragan se había colocado frente a él con sonido y le había puesto una mano en el hombro izquierdo. Itsugaya gritó mientras los huesos de su hombro se agrandaban, pero se volvían mucho más frágiles hasta que se rompieron por no poder soportar su propio peso. Desapareció con un shunpo tan rápido como pudo. Mierda. ¿Lo ves ahora? El tiempo solo sigue mis caprichos. Deseabas tener un cuerpo adulto que reflejara el poder y la posición que tienes, pero no previste que, sin los nutrientes y la preparación necesarios, tus huesos se debilitarían cada vez más con la edad, le dijo Baragan a su enemigo con calma. Hola Azul. Baragan fue tomado por sorpresa, pero aún así, como era previsible, el ataque se ralentizó antes de alcanzarlo, lo que le dio a la espada la oportunidad de esquivarlo. Arribel. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Arribel con calma. Estoy ayudando al Shinigami. Su simple declaración provocó que el rostro del corpulento y lleno de cicatrices de la espada se contrajera de furia. ¿Me traicionas? Nunca fuiste mi gobernante, Baragan, replicó la Arrancar. Aizen lo fue, y ya no le sirvo. Ni siquiera eres la primera espada, sino la segunda. Eso no importa. Yo lo controlo todo, pues nada puede resistir la prueba del tiempo, pronunció Baragan con pesadez, desenvainando su arma, una enorme hacha de batalla de doble filo, tan grande como él. Donde se unían las dos hojas había una hendidura. A pesar de su evidente peso, la manejaba con facilidad solo con la mano derecha. Se abalanzó sobre el espada 3. Muere como un traidor, Arribel. Arribel bloqueó el ataque con su propia espada, reforzándola con su propio Reiatsu, haciendo que el hueco interior volviera a llenarse con la luz de su poder, similar a cuando usaba Ola Azul. Aún así, su Zanpakuun se doblegó ante el poder de Baragan. Por suerte para ella, Itsugaya no se conformó con quedarse sentado a observar. Se abalanzó sobre la espalda expuesta de Baragan, con la espada en mano, mientras conjuraba otro dragón de hielo usando el agua de la atmósfera. Lo disparó a quemarropa, pero la dilatación temporal de Baragan lo ralentizó lo suficiente como para que pudiera separarse de Arribel y Sonido. Por suerte, Arribel también logró evadirlo. De pie junto al Shinigami Taicho, el espada 3 miró hacia abajo. ¿Manipulas el hielo? Sí. ¿Qué puedes hacer? Itsugaya dejó de lado sus preguntas sobre por qué el Arrancar lo ayudaba para preguntarlas más tarde. A caballo regalado no le miraba los dientes. Manipulo el agua en mi resurrección. Creo que tengo una idea. Antes de que Itsugaya pudiera explicar su idea, Baragan se acercó de nuevo. Veo que necesito enseñarles a ambos sobre el tiempo. Es decir, que es inevitable morir a manos de él. Sostuvo su Zanpakuun con ambas manos, manteniéndola hacia abajo. Púdrete, arrogante. El ojo del hacha de batalla de Baragan se abrió de par en par y estalló en llamas oscuras que se precipitaron hacia la espada.
Itsugaya observó con los ojos abiertos cómo el fuego translúcido y ennegrecido quemaba la carne de Baragan, pero el arrancar de alto rango no emitió ningún sonido de dolor, ni siquiera cuando sus ojos se derritieron. En cuestión de segundos, se había convertido en un esqueleto. La máscara Orou se había transformado en una corona completa, ricamente decorada y extremadamente enjollada. Entonces, la ropa de Baragan, que aún ardía en el fuego de su Zanpakudo, se desplegó y reveló su nueva forma. Una capa negra con un cuello de piel más oscuro que la brea. El colgante de ojo hendido de su Zanpakudo flotó ante él por un momento antes de que espontáneamente creciera una elegante cadena a cada lado, convirtiéndose en un collar. La cicatriz sobre el ojo derecho de Baragan también había cambiado, manifestándose como una grieta en la cuenca del ojo derecho.